Tenemos gente como Ramón López de Mántaras, como Kerry Marcus, que dicen que esto de la IA pues, es un bluff y que todo esto no sirve para nada y que no trae ningún beneficio a la empresa. Tú, desde la posición en la que estás, de haberlo implementado dentro del BBVA, ¿hay un retorno positivo para las empresas? Para mí es un no-brainer. Elena Alfaro es Head of Global AI Adoption en BBVA. Economista por la Universidad Autónoma de Madrid, ha liderado la implementación de la inteligencia artificial en el banco, impulsando su adopción entre los equipos y colaborando con OpenAI para integrar estas tecnologías De forma ética, responsable y orientada a la innovación. La gente estaba on fire total. Hacían cosas personales, Claro. porque les habíamos dicho de forma tan clara, oye, mira, prueba cosas, úsala. Ahora mismo tenéis 11.000 personas en el banco, en BBVA, que se ahorran 3 horas a la semana. El impacto más claro es menos tiempo, ¿no? Pero el siguiente es más calidad en el resultado y el tercero es más innovación. Cualquier persona que la usa sabe que eres más productivo desde el momento cero. Tú imagínate que ahora viniera alguien a una entrevista y te dijera, no, pero yo a internet no me meto. Dirías, vale. A nivel empresas, lo que puede pasar es lo que ha pasado con algunas empresas que no se tomaron en serio la ola de Internet. Por eso el informe del MIT de fallan el 95%, pero porque no han sido capaces de hacer una integración profunda, que es lo que cuesta, ¿no? O sea, nosotros desde el principio y en BBVA en general, esta idea de parar la innovación no encaja. ¿Cuántos empleados tenéis en el mundo? Nosotros tenemos 120.000 empleados. Trasmin es un buen piloto. Sí. No está mal, ¿no? Pero fíjate, ahí empezaron las dudas de, oye, ¿se lo damos todo a los de data, a los de ingeniería? ¿O hacemos algo mucho más democrático e intentamos realmente probar si esto podría ayudar a cualquiera? Cuando empezamos a ver los datos y todas las áreas se dieron cuenta que esto estaba funcionando, dijimos, vale, ahora vamos a crecer. O sea, esto es una transformación cultural. O sea, desde un punto de vista pragmático, es que me parece tan indiscutible que aporta valor. Porque ya te digo, a mí si me lo quitan mañana, no sería capaz de hacer lo que hago, ni de lejos. Todos utilizamos inteligencia artificial de una manera u otra, pero ¿realmente trae retorno a las empresas? Esa es la gran pregunta, en la que muchos de vosotros podéis tener pues, una empresa o trabajar en una empresa y vuestros jefes no ven claro que esto vaya a traer retorno. Yo creo que lo trae y llevo mucho tiempo con ello, pero que os lo diga yo, pues a veces no tiene por qué ser suficiente. Así que hoy nos hemos traído a la responsable global de adopción de inteligencia artificial del BBVA, una empresa con más de 100.000 empleados que ha hecho un proyecto muy interesante integrando la inteligencia artificial entre sus trabajadores. Y los resultados, muy buenos, pero mejor que nos lo cuente ella, Elena Alfaro. Disfrutad de la charla. Elena, muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí hoy. Oye, antes de meternos en toda la parte del banco y en todo lo que habéis hecho muchísimo, siempre sois un ejemplo que a mí me gusta poner porque creo que sois de las empresas españolas, al menos, que mejor lo ha hecho con la inteligencia artificial. Así que ahí venga dado que vengo con un sesgo propio de admiración a lo que habéis hecho estos últimos años. Pero antes de entrar ahí, tú eres, además de en lo que trabajas en el banco, eres madre y tienes una vida personal que evidentemente a veces es difícil de separar. Pero ¿cómo ves el tema de inteligencia artificial tú, a título personal? Vale, pues a ver, me cuesta bastante separar porque desde que llevo en este tema, no con IA generativa, sino desde que llevo en data, que es hace ya un montón de años, pues estoy bastante fascinada con el tema, lo reconozco, ¿no? Entonces es algo que, como además ha estado muy presente en todo lo que es la ola digital, ¿no? De los últimos 10, 12 años, pues yo lo he vivido siempre como muy, muy cercano y muy, muy integrado en mi día a día, ¿no? Entonces, la ola de ahora, pues mira, a mí en general nunca me gustó el término. Inteligencia artificial creo que ha sido confuso durante muchos años. Creo que sigue añadiendo ahí una parte de algo amenazante, desconocido y tal. En la era anterior, la del machine learning, que todavía para mí sigue muy vigente, ¿no? Pero la gente suele hablar de esto como, oye, pues la IA clásica, ¿no? La tradicional. Y bueno, el okay, pasado. Ahí lo que yo veía es que cuando tú hablabas de inteligencia artificial era muy claro que era algo que todavía pues como que estaba llegando, ¿no? Y aterrizando. Y de hecho cuando aterrizaba en algo cambiaba de nombre, ¿no? Cuando la IA aterrizaba en Netflix, pues ya era Netflix. Cuando la IA aterrizaba en traducción. Cuando en logística, ¿no? Cuando en buscadores. Y ahí ya la dejabas de llamar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, vivíamos un poco en esa idea de que lo que está por venir se llama IA y lo que ya ha llegado ya lo tenemos interiorizado y es otra cosa. Y de hecho la gente no suele ver los recomendadores de Spotify, claro, de TikTok como IA. Algoritmos, ¿no? Los algoritmos, ¿no? Lo vemos. Entonces eso quizás pues ha quedado un poco, yo creo que no he entendido suficientemente, ¿no? Ahora, por algún motivo, cuando llega la generativa, ya sí se llama IA todo el tiempo, ¿no? Con lo cual creo que la sensación esta de que esto es algo, pues eso, que va muy rápido, que me supera, que en cierto modo pues me puede llegar a amenazar, creo que está bastante presente. Con lo cual, a mí el término no me gusta. Y tampoco, bueno, en general me es muy difícil de definir inteligencia, ¿no? Así que casi vamos a dejarlo en que para mí la IA es una herramienta, ya lo era antes, ¿no?
Lo que sucede es que lo que ha pasado en los últimos meses, años, es que es una herramienta que ha sido mucho más visible al público en general, desde luego con la llegada de ChatGPT, ¿no? en noviembre del 22, pues ha sido como una cosa tan mágica, ¿no? para todo el mundo, que de repente pues, se ha convertido en todo, ¿no? Pero para mí sigue siendo una herramienta, la sigo viendo con un montón de pragmatismo. Es útil, es peligrosa en algunos casos, y lo bueno es saber dónde es útil y dónde no lo es, ¿no? Y entonces esto lo intento aplicar tanto en mi día a día en el trabajo y desde luego en mi casa con mis hijos. Mis hijos a veces me dicen: jo, mamá, ya podías haber sido una madre normal y no estar enterada, ¿no? todo el tiempo de todo, porque es verdad que desde que son pequeñitos y usan pues aplicaciones digitales, yo siempre estoy ahí diciendo: pero tú sabes por qué te está saliendo ese vídeo, pero tú sabes por qué te recomienda esa canción. Entonces ellos más o menos saben, no me escuchan tanto como me gustaría. Pero al menos toman conciencia, ¿no? Pero toman conciencia. Y ahora con la ola esta, pues imagínate, pues yo llego a casa a veces por la tarde y me dicen: mamá, ¿me dejas el ChatGPT bueno? Entonces ahí ya intento, en la medida de lo posible, estar con ellos y enseñarles a que, oye, aquí la clave es que tú estés, ¿no? Al mando, ¿no? ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues tengo una hija que está a punto de cumplir 17 años, Lucía, y un hijo que tiene 13, que se llama Diego. ¿Y qué diferencias ves? Porque a mí me pasa que Maya tiene 9 y Noah tiene 11, con lo cual están mucho más cercanos igual al de 13, y aún están un poco como ausentes a esto, ¿no? Yo sí que he visto que en Maya, por ejemplo, como cuando yo empecé con la IA, con la generativa, ella tenía como 5 años, lo ha integrado súper rápido. Y ahora ella no dice búscalo en Google, dice pregúntale a ChatGPT, ¿no? Entonces es como que lo tiene mucho más nativo. Y Noah, en cambio, veo que está haciendo la transición más despacio, ¿no? Como que ya había asumido ciertas cosas y que ahora tiene que convertirlas. Pero a mí me preocupa un poquito más. Y cuando voy a dar charlas, por ejemplo, a FPs o a universidades, me preocupa más esa edad más cerca del punto en que tienen que decidir qué tienen que hacer en la vida, ¿no? Entonces, con la de 17, ¿qué tal lo lleváis? O sea, pues no, es muy buen punto, y la verdad es que no tengo la respuesta, no te voy a dar una respuesta que digas, me va a dar la clave, ¿no? O sea, aquí lo primero que intentamos siempre es que ella sea consciente de para qué la está utilizando. O sea, la tentación, no de los niños, de cualquiera de nosotros, de usarla para que nos haga la vida más fácil a costa de delegar, ¿no? Si quieres, es constante, ¿no? Y no estamos libres ninguno de nosotros. Entonces, esa es la parte en la que más hincapié hacemos, ¿no? Para que ella entienda pues para qué lo está usando. Yo creo que hay veces que lo usa bien, y hay veces bien en el sentido de que dice: oye, voy a preparar un examen, pues mira, lo voy a preparar con chat porque me va a preguntar y me va a hacer un test y me va... Entonces, en ese sentido yo creo que he aprendido bastante bien, ¿no? Incluso a veces haciendo algún prompt juntas me dice: quita, que no sabes, que no se lo estás pidiendo bien, ¿no? Y me dice, y yo digo, bueno, bien. Hay otras muchas veces, seguro, de las que no me entero, que lo que hace es foto a los deberes y... Entonces, eso es delicado, ¿no? Porque ya digo que la tentación es súper grande. Respecto al tema del trabajo, la verdad es que ahora mismo yo la única recomendación que... En este punto, mañana no sé, pero en este punto la única recomendación que hago es: mira, elige algo que te guste, pero tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo el resto de tu vida. O sea, el skill es aprender a aprender, si quieres, ¿no? Y mantener pues algunas capacidades que por suerte mi hija tiene, ¿no? Que son pues el espíritu crítico, la capacidad de colaborar, este tipo de cosas. Esto está bastante manido, ¿no? Las típicas Cs. Pero es que en el fondo eso es lo que va a ser más difícil. Es curioso que lo que hemos llamado soft skills, ¿no? Habilidades blandas durante un montón de tiempo, son las más difíciles de replicar por la IA. Y en cambio las que hemos puesto en el pedestal, que son las duras, resulta que esas sí las puede replicar de manera muy fácil, ¿no? Entonces, haz algo que te guste, que te interese genuinamente, porque vas a tener que dedicarle tiempo. Aprende IA, por supuestísimo, a usarla en tu beneficio, y tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo toda la vida. Sí, yo siempre les digo un poco que mi recomendación suele ser entrenar el pensamiento crítico, porque el sesgo de la IA de autoridad es enorme. Es increíble cómo algo que casi siempre te da respuestas correctas, dejas de ponerlo contra la pared y de evaluar las respuestas, como que automáticamente, bueno, lo que ha pasado con Grok en X, ¿no? Que de repente la gente es: Grok, ¿es esto verdad? Como si realmente, porque lo dijese Grok y lo comprobase, fuese a ser verdad, ¿no? Eso, pensamiento crítico, creo que es lo más básico que nos hace falta. Y luego esa capacidad de adaptación, ¿no? Que yo creo que es un poquito que va a ser lo más difícil, ¿no? Vamos a necesitar un mogollón de emprendedores. Vamos a estar en un mundo en que, bueno, veremos cómo acaba, pero desde luego creo que la capacidad de poder adaptarse a lo que sea que venga, con una buena actitud para ello y no pensando en qué mala suerte he tenido, que me quería dedicar a hacer tal cosa y ahora no tiene sentido, creo que va a ser tremendamente importante. Pero y disculpa, una parte que también creo que es importante es intentar quitarle las ansiedades, ¿no? O sea, es muy fácil en este mundo, y yo lo veo ya pues también en el trabajo, ¿no? Es
es que no estoy al día, es que, fíjate, ahora ha llegado esto y no me ha dado tiempo a probarlo. Claro. Yo lo vivo en primera persona, mi equipo lo vive, pero todo el mundo, ¿no? Entonces, los niños que están ahora decidiendo pues, que estudiar y tal, yo creo que viven una ansiedad respecto, oye, es que nada que haga me va a mantener safe, ¿no? Seguro. Sí, exacto. Yo creo que hay que intentar quitarle hierro a eso, porque hemos llegado hasta aquí, ¿no? Como humanidad, gracias a nuestra capacidad de reinvención. Y creo que vamos a seguir en ese camino. No hay o sea, ¿por qué vamos a pensar que justo aquí es donde, pues mira, ya está, ¿no? Se acabó. No, en absoluto, ¿no? Y yo, no sé, yo me comparo a mí con mi hija. Yo, a la edad de mi hija, yo la veo mucho más espabilada a ella de lo que Totalmente. Era yo. No sé si te pasa. A mí me pasa exactamente lo mismo, y si yo tuviese las herramientas que ahora mismo les estamos dando, creo que podría llegar mucho más lejos, ¿no? El tema es que, evidentemente, quizá la sociedad como la conocemos, como la hemos vivido nosotros en nuestras generaciones, quizá no va a ser válida para ellos. Esto me encanta como lo dice Yuval Noah Harari, que creo que también te gusta, sí. Que dice aquello de que somos la primera generación de la humanidad que no tiene ni puñetera idea de cómo ayudar a sus hijos, ¿no? Y yo creo que esa humildad, que es lo primero que digo, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿qué le digo a mis hijos? Digo, no tengo ni puñetera idea. O sea, yo no soy quien para poder decírtelo, porque creo que nadie a día de hoy sabe cuál va a ser el mundo dentro de 10 años, ¿no? Entonces creo que hay diferentes fases, y creo que tu hijo pequeño, mis hijos que tienen, pues eso, 10, 15 años, creo que están en una fase en la que yo espero que los adultos de la sala hayamos puesto orden en el tema antes de que ellos lleguen al momento de tomar que tener decisiones, pero creo que para mí es mucho más complejo para aquellos chavales que tienen 16, 21, que creo que es ese punto donde les llevamos diciendo muchos años, haz esto, ese es el camino que te va a llevar a la estabilidad económica, tal, consigues un buen trabajo, etcétera, y ahora se encuentran con que nada de lo que les dijimos quizá tenga sentido. En definitiva, yo estoy muy contigo de que la recomendación tiene que ser, haz lo que quieras, que te apasione, pero hazlo con IA, ¿sabes? Porque eso creo desde luego. Que sin duda es lo que va a cambiar. Y tienes que estar dispuesto a seguir aprendiendo después, y ya está. Claro. Oye, ¿tú eres optimista o pesimista con esto de la IA? Yo, yo soy optimista, realista. O sea, un pesimista encubierto. No, a ver, una cosa. O sea, yo llevo trabajando en data desde el 2012, ¿no? Y siempre he tenido esta sensación dicotómica, ¿no? De ostras, esto es súper potente para lo bueno y para lo malo. Entonces, si yo no fuera optimista, no podría trabajar en esto. Yo trabajo en esto porque creo que se puede utilizar para lo bueno y que desde dentro voy a ser capaz de contribuir, ¿no? Claro. No entiendo a la gente que trabaja en esto y es pesimista. O sea, es lo mismo que alguien. No, es que yo soy innovador. Pues si eres innovador es porque piensas que el futuro es mejor que el presente. Si no, no puedes ser innovador, ¿no? Pues es un poco por ahí. O sea, soy optimista, pero tengo un montón de cautelas respecto a las cosas que pueden no ir bien. No tanto las del extremo de la malintención, que también, por supuesto, porque esos riesgos existen. O sea, aquí normalmente siempre hacemos la dicotomía, lo que es malísimo, el demonio, y lo que es buenísimo y súper bueno para la humanidad. La vida sucede en el centro. Claro. Entonces, pues eso, quitando la parte de lo que alguien con mala intención haga con una herramienta, me da miedo lo que pueda pasar sin que haya intención, ¿no? Y esto pues, ¿no? sucede desde la digitalización, el uso de los datos, y ahora con la IA puede ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que hay una frase en inglés muy popular que creo que define muy bien esto, que es hope for the best, prepare for the worst, ¿no? Exacto. Es decir, esperar por lo mejor, pero prepararte para lo que pueda venir. Y creo que con la IA es más necesario que nunca, porque yo tengo que reconocer que me definiría más pesimista, pero por un tema de poca confianza en la capacidad de la humanidad de ponerse de acuerdo. O sea, no creo que... Confías en el humano, en la IA. Exacto. Sí. En la IA confío, en el humano no. Yo creo que por ahí van los tiros. Pero me da la sensación de que los retos que vienen son enormes y no les estamos haciendo ni puñetero caso. Y entonces creo que va demasiado rápido como para que podamos digerir. Yo siempre digo que la tecnología ha cambiado mucho y, por ejemplo, los coches han pasado desde el 1900 hasta ahora de coches que se arrancaban con una manivela a que le mandas un WhatsApp y te viene a buscar a la puerta, ¿no? Pero eso ha pasado en 125 años y esto está pasando muy deprisa. Entonces yo creo que el mayor peligro de la IA viene derivado de la velocidad. La gente no tiene tiempo, la sociedad no tiene tiempo de digerir el cambio que nos viene encima y no sé cómo nos va a sentar ese cambio. Entonces, bueno, yo tengo ese miedo y sobre todo por lo que tú dices, por los efectos colaterales. Yo no creo en esos escenarios de Terminator. O sea, creo que prueba de ello somos que los humanos hemos extinguido un montón de especies, prácticamente los orangutanes, y no hemos ido con un machete mandando bebés orangután uno por uno, con lo cual muchas veces ha sido pues porque queríamos Nutella y hemos acabado con todos los bosques de Borneo, ¿no? Entonces, al final, creo que son efectos colaterales. Y lo que me preocupa es que los efectos colaterales de una tecnología tan potente, con tantos beneficios y a tanta velocidad, sean bastante dañinos como lo fueron en la revolución industrial. O sea, yo creo que no es algo
que tengamos que decir, no, esto va a ser diferente. No, ¿estamos mejor que estábamos antes de la Revolución Industrial? Sí. ¿Hubo gente que lo pasó muy mal durante la Revolución Industrial? Sin ninguna duda. O sea, hubo gente que las pasó muy canutas. Con lo cual, creo que es bueno ser optimista y, como tú bien dices, creo que es el objetivo. El otro día hablaba con una persona, que no puedo decir el nombre porque era una conversación privada, pero bastante conocida aquí en España, y que decía precisamente, ¿no? Si no me queda el optimismo de pensar que esto va a ir a mejor, ¿qué cojones me queda ya? ¿Sabes? ¿no? O sea, ¿ya qué hacemos? Entonces, yo creo que hay que tener optimismo esperanzador, pero creo que nos falta atención a los riesgos y los problemas que va a traer la inteligencia artificial, que creo que sobre todo la clase política no está metida. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de empresa. Hemos venido a hablar de que vosotros en el BBVA, para mí, como digo, sois uno de los casos de éxito de implantación de la inteligencia artificial y ha tenido mucho que ver contigo, con tu departamento. Quiero que me cuentes, que la gente conozca en primera mano, ¿cuál ha sido ese proyecto que empezó con un piloto y que luego ha evolucionado mucho más? Cuéntanos desde el principio, ¿dónde está la idea de que os tenéis que meter con esto de la IA generativa? ¿Cómo aparece ChatGPT en el Vale, BBVA? a ver, si quieres hago un poco de retrospectiva porque no todo es ahora tenemos ChatGPT con los empleados y tal, ¿no? Espero que estéis disfrutando de este podcast. Para todos los dueños de pymes, autónomos y emprendedores, ¿queréis dar un salto gigante en eficiencia y resultados en 2026? Dejad de ver la inteligencia artificial como el futuro y empezar a usarla hoy. Atentos porque junto a InfoJob hemos unido fuerzas para lanzar una acción que vale oro. El plato fuerte, una consultoría de inteligencia artificial 1 a 1 conmigo totalmente gratis. Así es, la empresa seleccionada obtendrá una sesión privada de 1 hora donde analizaremos vuestros procesos y os daré el plan de ruta exacto para integrar la inteligencia artificial en vuestro negocio, garantizando resultados absolutamente reales. ¿Qué tenéis que hacer para optar a esta consultoría conmigo? Muy sencillo. Acceded al área privada de empresas y accederéis al menú privado, donde podréis apuntaros a esta gran oportunidad que InfoJobs pone a vuestra disposición. Recordad que la plataforma de InfoJobs ya usa la IA para asistiros haciendo la criba y la selección de perfiles más rápida y precisa. Es el primer paso para encontrar ese talento que necesitáis. En resumen, esta es la oportunidad perfecta para que cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector en España, introduzca la inteligencia artificial en todas sus operaciones. El plazo es limitado y seguro que la consultoría es un antes y un después en tu empresa. Tienes el link de Pymes InfoJobs en la descripción del vídeo. No dejes que tu competencia se te adelante. Seguimos con el podcast. Vamos un poquito mucho más antes. Trabajo antes, ¿no? Claro, o sea, desde luego hay mucho trabajo y mucha base, mucha fundación en cómo BBVA ha tratado los datos en los últimos, ya digo, 12, incluso más años, ¿no? Nosotros hemos tenido áreas de data y de big data y de científicos de datos desde hace un montón. Creo que tenemos una fundación muy potente a nivel de conocimiento, no solo de la gente más técnica, sino también de la gente de las áreas de negocio, sobre el valor de los datos en todo, pero desde luego en lo que sería la personalización de los servicios y también la mayor eficiencia en el uso interno, ¿no? Entonces, en todo esto se apalanca pues todo lo que ha venido después, ¿no? Incluso compañeros míos, antes de que llegara el gran día, 30 de noviembre del 22, ya tenían un área concreta donde trabajaban lo que entonces llamábamos como modelos fundacionales, ¿no? Que era, pues, antes de que todo esto llegara se llamaba así, ¿no? ¿Por qué? Porque era fundación para muchas otras cosas. Uh-huh. Y es curioso porque yo me recuerdo que hablaba con mi compañero, que se llama John, por cierto, como tú, y me decía, es que esto no le interesa a nadie hace caso y tal. Y de repente el día, a partir de ese día, ¿no? De este 30 de noviembre, todo cambió, ¿no? Y pues se revolucionó todo. ¿Por qué? Pues porque de repente, primero, la tecnología dio un paso fundamental, que es que pues básicamente decodificó el lenguaje. Uh-huh. Y eso es una cosa muy importante porque de repente la acercó a cualquier persona, fuera o no técnica, y encima pues de repente se puso ahí disponible para cualquiera, algo que incluso los que estábamos dentro, yo recuerdo perfectamente ese día, en los grupos de WhatsApp en los que estoy, echaban humo y un poco la idea ahí que había era, ¿estáis viendo esto? Estoy igual de excited, si quieres, en inglés, que asustado, ¿no? Uh-huh. O sea, porque era una cosa, era mágica, ¿no? Entonces, cuando llegó ese momento, empezamos a desarrollar lo que luego se convirtió en un portfolio, ¿no? De proyectos de IA generativa. Y ahí tenemos pues un montón de iniciativas que vinieron antes incluso de que pensáramos en desplegar a empleados, ¿no? Pues ahí tenemos una iniciativa que tiene que ver con el chatbot de nuestra app, iniciativas que tienen que ver con los procesos y las operaciones, iniciativas que tienen que ver con ayudar a los gestores a que tengan un copiloto, ¿no? Que les hagan pues un gestor, un supergestor, si quieres, que sepa de todos los productos y tal. Entonces, hay una serie de iniciativas con riesgos también que ya estaban en curso, ¿no?
Lo que nos dimos cuenta es que aquí había un espacio, sobre todo los que empezamos a utilizar ChatGPT versión Plus, ¿no? Cuando empezaron a salir los GPTs, esta posibilidad de hacer asistentes, ¿no? Que los podías hacer tú sin saber programar. Nos dimos cuenta, algunas personas que lo usábamos en el plano más personal, que eso era una cosa muy revolucionaria en el día a día del trabajo, ¿no? Independientemente de que estuvieras o no en un proyecto que era de IA o de data, ¿no? Entonces, le fuimos dando vueltas a la idea y bueno, pues estuvimos probando diferentes alternativas. Estoy hablándote de, pues, quizás finales del 23, ¿no? Sí, porque en noviembre del 23 salen los GPTs. Exacto. Entonces, fue a partir un poco de ese momento que dijimos, de OpenAI, que wow, fue ¿no? súper revolucionario. Me acuerdo de estar viéndolo en directo con el equipo y decir, buah, ahora sí que esto va a pegar fuerte en los negocios, porque hasta ahí era un chatbot, sobre todo la parte inicial cuando apareció en noviembre del 22 y hasta que apareció ChatGPT 3.5, creo que fue, el que salió luego ya en marzo o algo así. No, GPT-4 salió. GPT-4 salió. GPT-4, sí. Entonces salió GPT-4 y ahí la gente empezó a interactuar con la IA y era brutal, como tú dices, era mágico y la gente estaba empezando a descubrir, pero aún en los negocios era como, bueno, algo que puedes hacer para tu vida personal. O sea, pero nosotros igual... nosotros sabíamos que la gente estaba usando las herramientas gratuitas con todo el riesgo que esto conlleva de pérdida de información, ¿no? Entre otras cosas. Entonces ahí, al mismo tiempo, veíamos que era una cosa que tú podías decir a la gente que no lo hiciera, claro, que no lo hicieran el trabajo, pero ¿cómo podías evitar que en sus casas por las tardes hicieran los resúmenes? Entonces lo que hicimos fue intentar abrir una puerta que era, oye, vale, todavía no hemos puesto aquí sobre la mesa las piezas para que esto pueda funcionar a nivel Enterprise, ¿no? De hecho, la versión Enterprise no había salido todavía. Sí. Entonces empezamos a hacer una especie de registro de, oye, venga, va, si quieres usar la IA para algo de trabajo, tiene que ser con info pública. Pero cuéntanoslo y te decimos cuál es la mejor herramienta y por dónde tirar, ¿no? Para intentar que... O sea, nosotros desde el principio y en BBVA en general, esta idea de parar la innovación no encaja, ¿no? Nunca ha encajado, ¿no? Y aquí lo veíamos súper claro. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos algo que no sea prohibir, pero al mismo tiempo no sea barra libre? Porque hay un riesgo tremendo y sigue habiéndolo, ¿eh? Bueno, entonces eso fue unos meses, pero rápidamente, pues eso, estuvimos evaluando herramientas y vimos que no había nada en el mercado en ese momento al nivel de ChatGPT de OpenAI. Entonces contactamos con ellos, que no fue para nada evidente, porque hoy tienen 3.000 y pico empleados, que son poquísimos, claro, pues que entonces tenían 800 o 900. Entonces, sí. Bueno, pues conseguimos contactar y ahí, fíjate, ellos lo que nos preguntaron es si íbamos a ser rápidos en firmar un contrato, ¿no? Porque ellos saben que las empresas grandes, claro, y los bancos no son reconocidos por su rapidez en temas legales y de compliance. Y dijimos, en 2 meses vamos a tenerlo. Y la verdad es que cumplimos, ¿no? Entonces ahí empezamos y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Porque, claro, dijimos que, oye, 3.000, porque nos parecía un porcentaje que permitía, ¿no?, hacer una prueba. ¿Cuántos empleados tenéis en el mundo? Nosotros tenemos 120.000 empleados 120.000. aproximadamente en todo el mundo. Entonces, bueno, a ver... 3.000 es un buen piloto. Sí. No está mal, ¿no? Pero fíjate, ahí empezaron las dudas de, oye, ¿se lo damos todo a los de data, a los de operaciones, claro, a los de ingeniería? ¿O hacemos algo mucho más democrático e intentamos realmente probar si esto podría ayudar a cualquiera? Que era, en mi caso, era mi hipótesis, ¿eh? Algo mucho más transversal, que afectase a todos los departamentos, con gente puntual de cada departamento. Exacto. Que sumasen esas 3.000 licencias. Entonces, esto que ahora parece muy evidente, en el momento no te creas que hubo discusiones, ¿eh? Entonces, bueno, al final se decidió hacerlo más democrático y decir, venga, pero vamos a poner como unos criterios, ¿no? Oye, búscate gente que ya sabes que ya está metido, porque había muchísima gente ya, claro, técnica y no técnica, muy metida en esto. Busca gente que le pueda dedicar el tiempo, busca gente que igual hasta tenga ya un caso de uso registrado en la ola anterior que habíamos dicho de usar las gratuitas, tal. Y con eso pues empezamos a distribuir. Y para tener llegada real a todas partes, creamos como una especie de red interna, que le llamamos, sin mucha imaginación, pero intentando que pues, la gente se sintiera empoderada, la red de Champions de IA. Y así conseguimos que todos los dominios y países tuvieran una persona representante del equipo de adopción global. Que tenemos un equipo aquí centralizado en España, pero luego tenemos también equipo pues, en el resto de países y dominios. Claro, porque esto te iba a decir, sí, porque o sea, lo que estás contando es un tinglao de 3 pares, o sea, es montar una aliada importante dentro de una organización como un banco. Sí. Entonces, ¿esto de dónde sale? Vosotros sois del departamento de data, sí, pero de repente como que te coges este proyecto bajo tu ala y dices, vale, a partir de ahora me encargo yo de esto, tienes un equipo, lo haces tú solita, o sea, ¿cómo vale, no, lo que sucede es que, bueno, esto, digo, se apalanca mucho en el uso de los datos en el banco y en el hecho de que data en el BBVA está al máximo nivel organizativo desde hace ya pues, 8 años, al mismo nivel que las áreas negocio, recursos humanos, ingeniería. O sea, como que tiene
un asiento tiene un directivo, asiento en el comité. Entonces, eso es lo primero. Y luego, es verdad que nuestro nivel directivo, en general, es bastante pro a la experimentación y a la innovación y al uso de la tecnología, ¿no? Entonces, yo trabajaba en el mundo de ciencia de datos en ese momento y mi jefe, en ese momento, cuando empezamos hablamos mucho y, oye, pues has probado, fíjate, me he hecho un GPT. Yo me acuerdo que el primero que me hice, me subí, yo me gusta guardarme los restaurantes a los que voy. Me hice un recomendador de restaurantes, ¿no? Yo no programo, ¿eh? Y entonces se lo conté, se lo compartí, dije, joder, fíjate, él me compartió otros y dijimos, ostras, esto hay que hacerlo. Entonces, estuvimos charlando un tiempo y un buen día me dijo, oye, he pensado que esto es un rol que voy a crear, que se llama Global AI Adoption, adopción global de IA, y es un rol full time. Con lo cual, Pepe me dijo, mi plan A eres tú, me dijo. Yo no me lo esperaba, sinceramente, pero tienes que dejar tu trabajo, tu otro trabajo que tenía, que a mí me encantaba y tenía un equipazo y me encantaba mi trabajo en el mundo de la ciencia de datos y del machine learning en la aplicación al negocio, ¿no? Entonces, me lo pensé un par de días y la verdad es que lo vi claro, ¿no? Sin mucho razonamiento, por lo que me decía un poco el instinto, ostras, no puedo perder esta oportunidad. Es que ¿no? estar en la vanguardia Bien. de la ola. Entonces, se hizo un rol nuevo de reporte al head de data del banco y me pidieron que creara un equipo desde cero. Con lo cual, para mí uno de los aprendizajes y que si alguien cuando me preguntan, oye, ¿cómo hacemos tal? Lo primero, tienes que dedicar recursos. O sea, tiene que haber un liderazgo muy claro y un empowerment, si quieres, del liderazgo muy evidente y muy claro. Tiene que creer en esto, claro. Si no cree tu jefe en esto, pues tú vas a estar bastante solo y bastante complicado todo. Tu jefe y probablemente los compañeros de tu jefe tienen que creer en ello y luego hay que dedicar recursos, ¿no? Que esto no es ningún secreto para casi nada que se haga en la empresa. O sea, liderazgo y recursos ha estado ahí siempre, ¿no? Pero hay veces que se nos olvida y dices, no, venga, si total esto es desplegar una tecnología, esto es ponerles la herramienta. Si es súper chula, lo van a entender y lo van a hacer solos. No funciona así, ¿no? Entonces, con estos un poco mimbres, pues definimos un plan sobre cómo hacer esto desde muchas perspectivas, desde la propia red hasta cómo hacíamos el training, cómo hacíamos comunidades de práctica y cómo hacíamos también seguimiento del impacto que esto iba a tener. Esto es lo que nos encontramos en el 99% de las empresas donde yo voy a formar o a preparar sus equipos y tal. Lo que nos encontramos es que normalmente esto se lo cuelgan a alguien. O sea, suele ser alguien de IT o alguien de recursos humanos. Que ya está hasta aquí. Claro, que tiene su trabajo y que tiene sus cosas. Entonces, en algunas empresas puntuales empezamos a ver cosas mucho más pequeñas que la vuestra, donde se crean roles tipo IA manager y este tipo de cosas para ayudar a la implementación. Y en la mayoría de casos ese IA manager suele colgar otra vez de IT, etcétera. Pero en algunos casos muy puntuales estamos viendo, decíamos antes que hemos visto el caso de Moderna, donde lo que han hecho es crear un rol por encima de los que ya había. Es decir, han cogido a la directora de recursos humanos, la han promocionado a un nuevo rol y esa ahora es directora de recursos humanos y IT enfocado en IA, ¿no? Entonces es como algo muy valiente, pero estamos empezando a ver que es el camino. O sea, que la IA trae retorno a la empresa, pero como tú bien dices, no viene solo, hay que implantarlo. Y hemos visto cosas como, ¿viste el paper este del MIT que el 95% de los proyectos de los pilotos falla, ¿no? Yo me encanta como la mayoría del media lo que ha hecho es hablar de ese paper como que la IA es una mierda. Y dices, no, lo que pone es que el 95% de las empresas no tienen ni puñetera idea de cómo hacerlo, pero que el 5% que lo hacéis bien sacáis unos resultados increíbles, ¿no? Y eso para mí es la clave de todo esto, ¿no? Que la IA, yo tengo la sensación de que la mayoría de empresas dicen, dame 3 kilos de IA porque ahora es lo que toca y necesitamos comprar IA, pero no tienen una estrategia de cómo meterlo en la empresa y ahí es donde las cosas o se están quedando en productividad individual y no se acaba transfiriendo a la productividad de la empresa o directamente se hace mal y acaba en fracaso, ¿no? Entonces yo creo que precisamente sois un muy buen ejemplo y creo que ese hecho de que desde arriba se os diesen los recursos para poder llevarlo bien es una confianza increíble, pero que es lo que ha llevado al éxito, ¿no? No, total. Esa es una parte, ¿no? Y luego, porque es como la evidente, ¿no? Oye, liderazgo y recursos, ¿no? Luego, hay otra súper importante que es con qué filosofía haces esto, ¿no? Porque tú puedes tener liderazgo y recursos y decir, oye, pues venga, vamos a poner a todo el mundo a que use esto a tope y que nos digan exactamente el tiempo que ahorran cada minuto en que lo están empleando. O sea, puedes tener una posición como más, oye, vamos ya a ver el resultado y tal, porque esto es muy rápido, yo lo noto cuando lo uso, hago las cosas más rápido, mejor. O vamos a hacer una filosofía que sea más de confianza y de experimentación. Entonces, eso es una dicotomía muy importante, porque tú en el fondo le estás queriendo que las personas empiecen a utilizar una tecnología que potencialmente les puede reemplazar.
Entonces, ¿cómo les cuentas esto? O sea, ¿con qué tipo de... ¿Cuál es su rol, ¿no? Entonces, ahí tuvimos también súper claro que esto no tenía nada que ver con un despliegue tecnológico, ni de una herramienta que sí, usa una tecnología, una herramienta que está fenomenal y que es, la verdad, fácil de que te caiga en tus manos porque a la gente le gusta, pero aquí hay que hacer un enfoque muy claro en que esto es un proyecto de personas y de transformación de formas de trabajo, ¿no? Entonces, este fue el origen de todo y lo dijimos desde el primer momento, nuestro lema, ¿no? Que es soy el humano en el loop, que ahora está también manido y tal, y que bueno, nosotros llevamos a todas partes, es, oye, esto te empodera a ti. Tú eres quien lo dirige, ¿no? Ahora, esto te da mucha autonomía, te permite hacer cosas que ni jamás habrías soñado, pero te demanda mucha responsabilidad. Claro. Entonces, esta idea de, toma esto, te enseñamos a usarlo, úsalo para lo que tú creas. Porque también tenemos algún caso, algún experimento que se hizo de, no, es que le vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer porque son de, yo qué sé, finanzas. Y vino alguien y dijo, no, vosotros en lo que ya hacéis, usadla aquí. Y la gente no la adoptó igual que cuando se les ha dado la libertad de descubrir por ellos mismos cómo usarla. O sea, la gente conoce su trabajo profundamente. Claro. Son los primeros. O sea, no tiene que venir nadie ni de tecnología, ni de data, ni un consultor a decirle qué le puede ser. No, mira, es que yo veo que si trabajo en compras, la tabla resumen de las propuestas de proveedores me la saca y yo lo único que tengo que hacer es supervisar que está bien hecha. Y a partir de ahí puedo ponerme a hablar con los proveedores, claro, en vez de dedicarle todas las horas que tenía a leer, por ejemplo, ¿no? Es que es una de las grandes cosas de la IA generativa, que el hecho de que todo esto funcione por lenguaje natural y que sea tan sencillo, hacerte un GPT es algo que te puedes hacer en 10, 15 minutos sin necesidad de tener formación previa, porque al fin y al cabo es lo mismo que cuando harías el onboarding de un nuevo trabajador, diciéndole qué quieres que haga para esa tarea, ¿no? Y entonces creo que esa característica es la que realmente ha hecho que la IA generativa ha sido un bombazo increíble, ¿no? Y es que cualquiera puede sacarle provecho sin curva de aprendizaje, nada por el estilo. Evidentemente hay formas de aprender a usarlo para sacarle mejores y tal, no nos vamos a engañar, a día de hoy no es perfecta la IA y con lo cual cuando tú la usas bien da mejores resultados. Pero la realidad es que yo creo que ese punto de peaje hace que José Luis, que trabaja en administración y que su día a día es, no tenemos ni idea porque no estamos micromanageando a la gente, encuentra casos de uso que tú ni te imaginabas que pudiesen ser útiles, pero hace que de repente esas tareas que llevan 20 minutos le lleven 4 y todo eso se acaba convirtiendo en productividad o, como decía el informe del trabajo de Microsoft, en mayor felicidad en el trabajo, que es increíble que uno de los mayores retornos que los empleados ven sea ese y no simplemente hago las cosas más rápido o puedo hacer más cosas o puedo generar más negocio, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto clave que mucho perfil técnico no ha entendido aún. Sí, de hecho, fíjate, yo llevo muchos años con una idea respecto al uso de los datos en la empresa en la que yo siempre he dicho que es más fácil que un data scientist aprenda negocio a que uno de negocio aprenda ciencia de datos. Ese ha sido mis últimos 10 años, si quieres, ¿no? Ahora, justo yo digo lo contrario. Y fíjate que yo vengo de ahí, claro, pero es más fácil que el de negocio aprenda IA a que te venga uno súper técnico y te resuelva el tema de negocio. Y esto me parece muy profundo, ¿no? Porque es una tecnología que nace del mismo sitio, del uso de los datos, pero ha cambiado radicalmente cómo se puede poner en valor en la empresa. Y yo, de verdad que he alucinado con gente cero técnica que hace unas aplicaciones increíbles, que dice, no son aplicaciones productivas, no las ponemos en producción enfrente del cliente, obviamente, pero hace una aplicación que le resuelve a él y a su departamento un tema que jamás hubiera recibido presupuesto vía la asignación estándar de presupuesto, que es necesitas ingeniero, necesitas estos recursos, lo hacemos en cada Q y entonces tiene que ser para el Q siguiente, tantos de seguridad, que normalmente sí que necesitas, ¿no? Obviamente esto sucede en un entorno seguro en varios aspectos, ¿eh? El primero es que todo esto corre en entornos enterprise, que son nubes privadas, tanto en el caso de OpenAI como en el de Google, que también tenemos las herramientas de Gemini desplegadas a todos los empleados en este caso. Esto ocurre en entornos de nube privada, con los que ya trabajamos desde hace también muchísimo tiempo, y eso es súper importante. Y hay otra parte que tiene que ver con la responsabilidad humana, ¿no? Claro. Y ahí tenemos muchísimas iniciativas, pero desde luego, de momento, a día de hoy, las herramientas, digamos, de acceso a cualquier empleado no están conectadas a ninguna otras fuentes de datos ni aplicaciones internas. De manera que ahí, o sea, digamos que este concepto del humano en el loop es una filosofía, pero también es una realidad en el día a día de cada uno de ellos. Entonces, tú haces una aplicación que te resuelve algo que hubieras hecho tú a mano, o tú y tus compañeros. Y esto es lo que está siendo una revolución, porque o sea, ahora mismo aproximadamente, pues con el caso de... Porque Gemini lo empezamos a desplegar en junio. Tenemos ya 85.000 personas con Gemini en MVA, que es
Es una pasada, la verdad. Esto requiere un curso, 2 cursos obligatorios, un examen que hay que pasar, en fin, que tiene un onboarding. Y ahí estamos viendo un poco cómo va evolucionando la creación de gemas y de Notebook LMs, pero en el caso de ChatGPT empezasteis con ese piloto de 3.000. Tenemos 11.000 ahora. Ahora tenéis 11.000, pero volvamos al punto del piloto. Espero que estéis disfrutando del podcast. Sabéis que hay una herramienta que utilizo muy a menudo que es el Plot Note. Este dispositivo me permite llevarme una grabadora a todos los sitios donde yo vaya y que tenga una interacción con otra persona. Y me permite no solo grabar esas conversaciones, que con un solo botón lo puedo poner a grabar, sino además tener una conversación interactiva con esas conversaciones a posteriori. Esto realmente es muy útil porque cuando tenemos reuniones presenciales, siempre estamos en ese juego de quién dijo qué y cuándo dijo quién. A partir de ahí lo que nos encontramos es una situación en la que no tenemos seguridad, como cuando tenemos un correo electrónico, de la información que hemos capturado. Tener esto nos permite tener esa interactividad con esas reuniones a posteriori. En cualquier momento puedo acceder a la aplicación de Plot y preguntarles sobre esa conversación que he tenido, pero no solo eso, sino que además tengo una especie de chat GPT con toda la memoria contextual de todas esas reuniones que hemos tenido en el pasado. Esto me permite pues, que si tengo que hacer un presupuesto, le puedo preguntar a Plot, que si tengo que hacer un correo electrónico para un cliente, le puedo preguntar a Plot, porque Plot forma parte de todas esas interacciones que tenemos entre humanos. La realidad es que es una herramienta súper útil y que cabe en el bolsillo, con lo cual para mí es un no-brainer, es como una herramienta que cuesta muy poco llevar y que en un momento que tienes una interacción, la pones a grabar, le pides permiso a la persona y a partir de ahí tienes eso grabado para poder recurrir a ello en cualquier momento. Si queréis, pues resumir vuestras reuniones presenciales, todo eso que tiene que ver con el mundo físico, Plot es la mejor opción. Tenéis un link en la descripción, tanto para la aplicación como para el nuevo Plot Pro. Y si queréis el antiguo, aún está disponible y también está disponible el Plot Pin, ese más pequeñito que podéis usar como collar o como reloj. Tenéis los links en la descripción. Volvamos al punto del piloto. O sea, vosotros hacéis el piloto, les seleccionáis gente de todos los departamentos, sí. Les hacéis, pues buscáis champions que ya sí. tengan un perfil para poder sacarle partido a esto, sí. Y a partir de ahí implementáis esas licencias de ChatGPT Enterprise, simplemente donde ellos tienen acceso a poder hacer. ¿Y qué es lo que hacen los usuarios con esas licencias? ¿Qué es lo que os pasa internamente? O sea, de repente, ¿qué es lo que empiezan a hacer ellos? Vale, entonces, nosotros lo que siempre hacemos es intentar ver si la gente usa o no usa. Eso es lo primero. Lo primerito de todo es, oye, semanalmente, yo todos los lunes, tenemos ahí un dashboard que actualiza el equipo y vemos si la gente usa o no usa, ¿no? Entonces, primero para que la gente use tiene que conocer. Y ahí lo que hicimos fue un esfuerzo importante de training y súper importante, para mí está al mismo nivel, no sé si más, hicimos un esfuerzo de creación de comunidad. ¿Qué significa esto? Pues que abrimos tiene varios canales, ¿no? Pero abrimos un site donde la gente podía decir lo que hacía y podía preguntar por dudas que tenía, aparte del soporte técnico que les damos nosotros, ¿no? O sea, entre ellos esos 3.000. Sí, entonces, vale. Pero con libertad, ¿no? Entonces, ahí esto empezó, de hecho, en muy poquitas semanas se convirtió en la comunidad de práctica, que es una herramienta muy usada en BVA, más activa de la historia del banco. Wow. La gente estaba on fire total. O sea, de hecho, al principio había cosas graciosas como que la gente decía, pues yo me hago los menús de... Hacían cosas personales, claro. Porque les habíamos dicho de forma tan clara, oye, mira, prueba cosas. Para lo que quieras, ¿no? Úsala. Te levantas por la mañana, abres el Gmail, abres ChatGPT y úsalo todo el tiempo. Y les dimos ideas, les dimos formación, pero también esa ebullición de gente comentando fue muy bonito, porque de repente era como, pues yo lo he usado para esto. Pues, qué buena idea, pues tal, y yo para esto. Y se empezó a mezclar el uso personal con el uso en el trabajo, ¿no? Y me empezaron a salir ejemplos de casos de uso donde, ya eran cosas que decías, ostras, es que este ha descubierto cómo automatizar un proceso, claro. Pues de eso, de cierre de, yo qué sé, de un ámbito de finanzas, o de un ámbito legal, o de contestación de Q&As, donde antes dedicábamos un montón de tiempo y un montón de personas, y ahora, pues, las personas son las mismas, pero están pudiendo hacer cosas mucho más profundas, o respondiendo mucho antes, ¿no? Entonces, esto empezó a pasar muy rápido, ¿no? Tenemos eventos donde ellos presentan, mensual, y con las 3.000 iniciales personas teníamos meses donde venían 2.000 personas online al evento en el que ellos mismos se contaban entre sí lo que pasaba. Entonces, creo que fue muy importante esta sensación de que somos libres de experimentar. O sea, aquí están confiando en nosotros. Porque algunas veces a mí alguna persona me decía, oye, pero ¿tú crees que yo puedo decir que lo uso los sábados? Y yo decía, a ver, esto es tarifa plana porque lo pagamos por licencia. Estás usando tiempo de tu fin de semana para aprender a usar esta tecnología. ¿Por qué no lo vas a decir, no? Claro.
Pero esto choca a veces con las culturas de la gran empresa, Fíjate, ¿no? Y ahí pues, yo creo que fuimos un poco libres. Claro, tenemos datos de que muchos usuarios que usan la inteligencia artificial en la empresa no se lo dicen a su jefe porque tienen la sensación de que les va a hacer reemplazables. En este caso venía de vosotros, pero evidentemente pues la gente tiene la sensación de que a ver si le pregunto algo y el banco cree que estoy desperdiciando pues tiempo de hacer algo que para ellos se percibe como inútil, pero en cambio lo que tienen que entender todo el mundo es que la aclimatación no pasa de la noche a la mañana. Necesitas horas de vuelo y esas horas de vuelo en vida personal es lo más útil que puedes hacer. Exacto. Entonces, lo siguiente que empezamos a ver fue cuando se dieron cuenta de que podrían crear asistentes, ¿no? Los famosos GPTs, ¿no? Y ahí, de repente, fue también una explosión y teníamos claro que muchos eran experimentos, ¿no? Se han llegado a crear llevamos desde mayo del 20, no llega año y medio, ¿vale? Se han llegado a crear 20.000. Durante el piloto duró 5 meses, ¿verdad? O sea, los primeros 3.000, sí, fue desde mayo hasta más o menos fin de año. Sí, creo que o sea, realmente la decisión de comprar más, de ampliar fue antes, pero nunca lo llegamos a considerar un piloto. Era como probemos y ya veremos dónde llegamos, ¿no? Sí. Entonces se crearon, ya te digo, en estos GPTs por todos lados, ¿no? Todo el mundo probando los GPTs. De hecho, y OpenAI los compartían entre ellos. Sí, OpenAI nos dijo que estaban totalmente alucinados porque éramos la empresa que más GPTs por empleado había creado en la historia. Y bueno, hoy ya hemos madurado un poco. Tenemos aproximadamente de uso semanal 1.500 y de uso mensual 3.000. ¿no? Muchos serán de prueba, pero piensa lo que son 3.000 cosas. Assets, software, que hacen cosas que antes hacían personas a mano y que ayudan. Porque si hay uso mensual, ya te digo yo que es que se usan. Claro. Y lo interesante es que esto es, si me dices, oye, ¿cuál es el killer case? El killer case es la GPT Store, que es algo que tuvimos que hacer también nosotros internamente, porque la verdad es que la interfaz de la GPT Store de OpenAI tiene todavía espacio de mejora. por no decir otra cosa. Lo saben y están en ello, Sí. pero la realidad es que dijimos, ¿cómo hacemos? Entonces tuvimos que crear algo por fuera y ahora la GPT Store es un bot. Que es el GPT más usado, pero este no es el que te resuelve los problemas de eficiencia. Te dirige hacia dónde, ¿no? Los que usa mucha gente son generalistas, normalmente, de repente tienes un long tail de algunos que usan 5, 6, 7 personas que los machacan. Que los usan muchísimo. Eso es. Entonces, claro, de nuevo, ¿no? Esta idea de en cuál de nuestros mejores sueños podríamos haber creado todos estos servicios. Claro. Que, ojo, que tienen un humano delante que es quien juzga lo que sale de ahí, quien decide lo que hace con esto. Entonces, yo creo que ese ha sido un poco el caldo de cultivo, que es confianza, autonomía con responsabilidad y experimentación, si quieres. Es lo que creo que hoy nos va a permitir dar el siguiente paso, que es que todo el banco sea usuario. Porque además esto, por más que no han sido todos los empleados, ha sido muy visible. Claro. Ha tenido bastante por ejemplo, mucha gente... Los viernes me siento con mis compañeros sin licencia y hacemos un GPT juntos. Esto ha pasado un montón, ¿no? Muchas personas han sido como súper generosas porque, claro, tú tienes licencia, esto es la parte bonita, ¿no? La parte fea era, ostras, ¿qué pasa conmigo, no? Toda la gente que no recibió licencia, Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir demostrando que esto aporta valor, no podemos... y ahora ya que todo el mundo tiene, pues ahora es la fase en la que tenemos que... Claro. El retorno de esa primera fase, si no recuerdo mal haber leído, era que, por bajarlo a tierra, era que habíais conseguido que un 80 y pico % lo usase a diario, ¿no? O algo así. Y luego... Sí, si quieres te digo cifras actualizadas. Sí, vamos allá. Mira, tenemos uso semanal, estos son cifras de... Hoy no las he mirado aunque es lunes, el lunes pasado 83% entran semanalmente, pero la media son 4,2 días por semana. Wow. Con lo cual... entran semanalmente, pero entran diariamente también, ¿no? Está al nivel de las mayores herramientas que tenéis, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. O sea, de hecho, las herramientas para mí hasta ahora se miraban casi en uso mensual, no en uso semanal, ¿eh? Y esto es así. De hecho, estamos en percentil de uso para nuestro tamaño de empresa muy por encima de la media. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La creación de uso de GPTs también es un dato que miramos mucho y que es bastante claro. Entonces, lo primero que tienes que mirar es que la gente lo usa. De hecho, ya que has mencionado a Moderna, la persona de Moderna que ha desplegado esto siempre dice, bueno, el CEO de Moderna en realidad, dice que a él le vale con que la gente lo use. O sea, que todos estamos diciendo, ¿cómo medimos impacto, los casos de uso y tal? Que ahora si quieres te puedo explicar. Pero este hombre lo que dice es, no, es que como yo lo uso a diario, yo veo lo que gano. Con lo cual, con que lo usen me vale. Pero en cambio también disteis una cifra del retorno en tiempo, ¿no? Sí, o sea, luego, entonces,
Primero miras la plataforma, ¿la usan o no la usan? Después hacemos una encuesta que la diseñamos en colaboración con OpenAI también, porque ellos ya tenían la experiencia, la adaptamos un poquito e intentamos hacerla trimestral. Y ahí, obviamente, esto es un cualitativo, ¿no? Y es un declarativo anónimo, pero ahí pues empezó el dato en torno a 2,3 horas y ahora estamos en torno a casi 3, con lo cual la tendencia es creciente, que eso puede ser interesante. Y, o sea, que la gente, sin estar forzados a decirlo, ¿no? y sin decir su nombre, digan que están ahorrando tiempo, a mí me parece que es importante. O sea, ahora mismo tenéis 11.000 personas en el banco, en BBVA, que se ahorran 3 horas a la semana gracias de media. a ChatGPT. Algunos dicen 10, algunos dicen 0, pero en media 2,9. Es una auténtica salvajada. O sea, el aumento de productividad es casi de un 8%. Sí, o sea, la pregunta aquí es cómo canalizas, ¿no? ese tiempo. Y es un buen punto porque no es evidente ni está resuelta esta cuestión. O sea, yo creo que aquí hay una parte en la que si tú eres usuario, por eso insistimos mucho también en que los líderes, los jefes sean muy usuarios para que lo entiendan, ¿no? Si tú eres usuario, tú te das cuenta de que eres capaz de hacer muchas más cosas, bueno, tú lo vivirás, ¿no? No, a mí no me sorprende el dato. Lo que me sorprende es que sea tan transversal, porque evidentemente yo lo veo en las empresas que implantamos, tenemos 300 empleados haciéndolo, pero cuando te lo llevas a 11.000 y que el dato se mantenga y que la gente siga sacando esas medias es brutal, porque además hablamos de gente de todo tipo. De gente de todo tipo, sí. Sí, pero, o sea, de hecho, el impacto más claro es menos tiempo, ¿no? Pero el siguiente es más calidad en el resultado y el tercero es más innovación, cuidado. ¿Tenéis medido el de calidad? O sea, lo que en la encuesta preguntamos, oye, principalmente ¿dónde ves que el impacto es mayor? Entonces la gente responde menos tiempo, más calidad del resultado, más capacidad de innovación. Vale, el segundo valorado después del tiempo es la calidad del trabajo. Sí. Luego sí que pasamos a lo que serían casos concretos, ¿no? Porque sería como plataforma y datos, data-driven, si quieres, de la plataforma, encuesta, y luego tienes los casos de uso donde ya puedes intentar hacer experimentación si quieres y tal, ¿no? Entonces, o sea, en esta capa intermedia de la encuesta, pues hacemos diferentes preguntas y o sea, esto de que la gente de repente en el 90 y pico % de casos te dice que ahorra tiempo, es lo primero que tú ves cuando usas la IA. Claro. Entonces, ¿dónde van las 2 y pico horas que ahorramos o las 3 horas? Pues seguramente que en muchos casos van a que esas personas son mucho más productivas. Yo ahora mismo, y también hay una pregunta muy clave que es, si te quito la herramienta... Bueno, o sea, sería la debacle, ¿no? Sería un drama. De hecho, bueno, yo creo que es un riesgo a contemplar, que un día, yo qué sé, se apague la IA, ¿no? Se cierre el grifo y no seamos capaces de volver, ¿no? Y ahí están los riesgos de sobredependencia, que podemos hablar también, ¿no? Pero, entonces dices, oye, soy más productivo, pero es verdad que ese tiempo pues, también se te puede un poco perder entre las manos y ese es un miedo que todos tenemos, ¿no? En la empresa. Claro. Ahí lo que estamos intentando hacer es dar el paso a que la gente entienda que aquí lo que hay que hacer es entender cómo son las tareas de cada ámbito, ¿no? O sea, los roles es lo que hacemos una persona, ¿no? Los roles no se reemplazan las tareas o se complementan las tareas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que toca ahora y es en lo que estamos es hacer un entendimiento más transversal por área o por departamento, por dominio, si quieres, de, oye, ¿qué hacemos aquí? Vale, oye, pues mira, resulta que el 20% del tiempo respondemos preguntas. Oye, pues eso lo podría hacer un bot, ¿no? A lo mejor con cierta supervisión, pero esa tarea la podemos delegar. Pero es que además hacemos estas otras cosas que son pues, las reuniones, el hablar con personas, el decidir sobre temas relevantes o el hacer diseño de producto. Es que esas son complementadas por la IA, pero no son reemplazables, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no se haga un análisis profundo, ¿no? de cómo son esos flujos de trabajo, va a ser difícil recanalizar realmente estas horas en algo productivo, ¿no? Pero ese es el siguiente paso y en el que estamos. Claro. Pero cualquier persona que la usa sabe que eres más productivo desde el momento cero. Sí, sin duda. Vamos, yo creo que es muy evidente, pero el problema es que hay un peaje de entrada donde la gente aprueba una cuenta gratuita, que a veces yo creo que es uno de los problemas de la IA, ¿no? Que las cuentas gratuitas son muy underwhelming comparado con lo que te hace una cuenta de pago. Entonces, es como que si quieres hacer un trial, dale lo mejor que tienes para que se enganche a ello, no le des lo peor. Esto pasa mucho con las IAs de música, no sé si has probado alguna tipo Suno y tal, que te solían hacer que el modelo gratuito era peor que el modelo de verdad, entonces tú lo probabas y decías, va, para esto no pago. Pero en cambio si pagabas era la hostia, ¿no? Entonces creo que es uno de los problemas que tiene la IA, ¿no? Que evidentemente tiene unos costes enormes las cuentas gratuitas y eso les limita mucho. Pero creo que sin duda es evidente que cuando la gente lo prueba le saca partido. Pero hay una especie de reticencia a entrar, ¿no? A probarlo, que es lo que la gente se está perdiendo, porque es que a día de hoy cualquiera se podría beneficiar de esto. Vale, hemos visto toda esta parte del programa inicial y me decías que llega diciembre del 24, ¿no? Y decidís que, oye, donde pongo
los datos, pongo el dinero, ¿no? Y ¿os costó convencer? O sea, ¿de dónde sale la decisión de ampliar? Bien, a ver, o sea, lo que estábamos viendo era una... O sea, yo, claro, probablemente estoy muy sesgada, porque lo he vivido muy en primera persona y estoy aquí como flipando, ¿no? Pero la verdad es que vivimos una pequeña revolución, ¿no? Y que también había mucha sensación de no querer quedarse fuera. De hecho, involuntariamente se creó una idea de escasez porque lo que hicimos fue estar muy cerca de los usuarios que usaban poco. O sea, en todas partes hay gente que no tengo tiempo. Sí, sí. Esto, fíjate que fueron personas en principio seleccionadas, pues había algunos que por lo que fuera, ¿no? Y luego hablando con ellos, la verdad es que fueron súper generosos porque lo que les pedimos es que devolvieran la licencia, ¿no? Oye, había muchísima gente esperando, entonces hicimos listas de espera. Vale. Siempre intentando echar una mano en que esa persona no, o sea, porque lo que siempre decimos es que no queremos que nadie se quede atrás, Claro. porque es que ahora lo estamos viendo evidente, si te quedas atrás, malo, ¿no? Entonces, bueno, oye, mira, es que justo estoy con un proyecto en el que no le voy a dedicar el tiempo, se la cedo y se la cedían a alguien del equipo, ¿no? Normalmente lo que hemos hecho es que se la cedan a alguien cercano, De su ¿no? propio equipo. Entonces, esto generó una sensación de que, oye, pues podría tener una licencia de estas que se reasignan de manera permanente, ¿eh? Nunca nos gustó lo de, oye, deja que rote la licencia, no. Si has aprendido, la usas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver los datos y todas las áreas se dieron cuenta, ¿no? A través de sus propios usuarios y de sus propios champions, que esto estaba funcionando, dijimos, vale, ahora vamos a crecer. ¿Con cuánto crecemos? Pues, no sé, oye, la licencia tiene pinta de que se paga, ¿no? Porque ya con los datos de Claro, los horario... datos daban un retorno positivo sí, pero bueno, de lejos, ¿no? todos sabemos que en la empresa, la gran empresa, pues los presupuestos son una cosa seria, ¿no? Y, oye, no fluye ahí el dinero... Entonces, sí, y el rollo en productividad no siempre se convierte en más dinero para la empresa, ¿no? Porque puedes Total. tener productividad personal, pero que no vaya al PIL, con lo cual al Claro. final no es un tema de que Sí, tan fácilmente, al final el dinero hay que ponerlo. Luego lo recuperas en felicidad del trabajador o en productividad, pero el dinero hay que ponerlo en la mesa. Hay 11.000 licencias, no sé cuántos sí, las cobra OpenAI, pero es un la pico, tasa claro. el NPS estaba por las nubes, ¿no? Todo, pero dices, ya, claro, pero ¿cómo convierto esas 2 y pico horas, ¿no? Claro. en retorno? En dinero, sí. Es una apuesta, ¿no? Oye, sí, si lo divides entre el precio horario del empleado y tal, se pagan las licencias con creces, pero hay que poner el presupuesto, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos, un poco como prueba de fuego, es, oye, para no tener que decir nosotros centralmente otra vez cuántas, porque igual nos columpiamos, o hacemos algo que en nuestra fascinación pues es una locura, o incluso no llegamos, les preguntamos a las áreas, ¿no? Y además les dijimos, además, tiene que salir de vuestro presupuesto el dinero para esta vez, ¿no? Vale. O sea, cada área decidió Sí. quién se apuntaba y lo pagaban ellos. Bueno, cada área decidió qué tipo, o sea, estratégicamente pues se decidió, oye, qué salto damos, ¿no? Vale. Y ahí fue muy interesante porque hay áreas que decidieron el 100%, áreas no muy grandes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues auditoría interna lo vio clarísimo. O sea, un auditor tiene un trabajo, es bastante interesante, más de lo que suena desde fuera, la verdad, ¿eh? Mis amigos los auditores, que los adoro, ¿eh? No, pero o sea, lo que hace un auditor, así resumiéndolo mucho, es que se tiene que meter en un caso desde cero, Claro. porque lo que hace es revisa que lo que está haciendo ese equipo, qué hace y si eso está compliant con la regulación. Y nosotros tenemos 700 auditores que hacen esto muchas veces al año. Entonces, miro documentación, miro software que me dan, Claro. comparo con regulación y miro si hay alguna vulnerabilidad. Entonces, ellos vieron clarísimo que no iban a bajar ni una persona del equipo, pero que iban a empoderarlos A todos. infinito, ¿no? Entonces decidieron 100% de ellos, ¿no? Comunicación, pues creo que M&A también, nuestra área BBVA Research, obvio, ¿no? También. Y luego, claro, obviamente áreas que estaban más justos de presupuesto, tenían otras cosas que con prioridad porque son de abrir la persiana, que a lo mejor cogieron menos. Pero bueno, en media, algunos multiplicaron por 12 o por 13, otros multiplicaron por 2, en media se multiplicó por 3. Vale. Pero nos gustó ver que esto es algo que vino como una demanda muy poquito tiempo después de empezar a usar la tecnología, ¿no? Porque en otros casos, cuando tú haces un proyecto de innovación, tienes que estar tirando del carro centralizadamente más tiempo, más años. Hombre, más que meses, si ellos quieres. admitan pagarlo de su propio presupuesto y aún así multipliquéis la cantidad de licencias, ese volumen, es un éxito absoluto. Es que realmente la gente ha visto que esto es necesario y ha gustado, ¿no? Entonces, Total. Wow, increíble, porque precisamente una de las cosas que a mí me parece, pues de los casos de éxito que se ven de la inteligencia artificial en empresas, es que muchas veces vienen motivados, pues eso, desde el proveedor, ¿no? El proveedor te cuenta el caso de éxito que han tenido en tal sitio, en tal otro. Entonces nunca sabes qué ha pasado por ahí, si eso ha sido un acuerdo con esa marca y tal. Entonces a mí me parece increíble y vuestro caso me parece ideal porque
es uno de los pocos casos de éxito que hay donde vosotros habéis puesto el dinero, donde habéis puesto los resultados del estudio. O sea, vosotros habéis dicho, esto a mí me funciona y como me funciona, no me importa pagar por ello. Con lo cual, está claro que os tiene que tener un resultado porque vosotros no sacáis nada de contratar 11.000 licencias si no tenéis un retorno porque las estáis pagando, ¿no? Con lo cual, creo que es de los pocos casos de uso que ha presentado OpenAI donde se ve claramente que esto ha tenido un retorno positivo para la empresa y me parece increíble. ¿Cuál es la Estamos sensación? aprendiendo, ¿eh? Sí, o sea, pero ¿cuál es la suena... sensación? Ya estáis- Pero estamos aprendiendo, o sea, todo esto es un camino... Aprendiendo y ya reduciendo un casi 8% la... Sí, sí, pero que está además... aumentando. Sí, lo que pasa es que como la tecnología, en el fondo no hemos visto una parte pequeña de lo que va a llegar. Entonces, una pieza también filosófica muy importante es que, o sea, o estamos ahora dentro y aprendiendo, o la ola que va a seguir más rápida, Claro. yo creo, vamos, la vamos a perder. Entonces, esa sensación también de, oye, nosotros esto lo estamos abrazando en primera persona, es también muy potente, ¿no? Pero nos queda mucho aprendizaje todavía. No, pero yo me parece súper adecuado porque a medida que esto avanza cada vez más rápido, si ya tienes algo de trabajo hecho, es más fácil seguir el Por ritmo supuesto. que entrar desde cero, ¿sabes? Por Porque es supuesto. que luego es una locura. Y a mí me gusta mucho una frase que dijo un americano, no recuerdo quién fue, que dijo, el cambio se va a producir, lo que estamos decidiendo ahora es a qué se parece el cambio. Y creo que precisamente participar en esas fases te permite decidir a qué se parece el cambio. Exacto. Cuando el día de mañana va a haber gente que va a tener que copiaros porque no va a poder decidir cómo implementarlo, porque lo único que van a poder hacer es lo que sea que ha hecho el BVA, tenemos que hacerlo, pues si no, no podemos competir, ¿no? Con lo cual me parece súper acertada, súper valiente y desde luego creo que ha sido, vamos, una decisión de libro. ¿Cuál es la situación actual? Ahora mismo tenéis 11.000 licencias, pero además, como decías, habéis desplegado Gemini a prácticamente toda la organización. Sí, o sea, nosotros somos usuarios de Google Workspace. Sí, vosotros no trabajáis con Microsoft, trabajáis con Eso Google. es. Vale. Y esto es desde hace ya 14 años. O sea, también yo creo que ahí el BBVA fue valiente, ¿no? Dando un paso a un Sois de los proveedor pocos. de nube. Ya lo sé, sí. De las grandes empresas sois de Oye, las pocas. ¿no? somos felices usuarios de Google, la verdad. Nos gusta y funciona bien y creo que han ido evolucionando la plataforma fenomenal. Sí, porque para la gente que nos escucha que no viene de una corporate, lo habitual es trabajar con Microsoft, con un entorno de 365, donde tienes Teams, donde tienes Eso es. Excel, PowerPoint, y en vuestro caso vosotros tenéis Google Meets, tenéis toda la parte del ecosistema de Docs, Sheets, etcétera, Exacto. de Google, y con lo cual lo que no tendría sentido aquí es meter Copilot. Aquí en este caso lo que tiene sentido es que tienes todo ese workspace, metes Gemini. Entonces mi pregunta viene más bien, ¿por qué ChatGPT y no Gemini? Porque da la sensación de que entiendo que Gemini debe ser más económico en ese contexto para que lo hagáis participe a toda la compañía o debe tener algún plan A ver. por tokens o alguna cosa así. O sea, el motivo por el que inicialmente fuimos con ChatGPT es porque evaluamos todo lo que había en el mercado en ese momento y realmente, o sea, es verdad que Google se ha puesto muchísimo las pilas en el Pero último... no es lo que era en 2024. Claro, o sea, no era esto, sí. nosotros hemos estado probando todo. De hecho, bueno, parte de la misión que tengo yo en el equipo es, junto con otros compañeros del laboratorio de IA, es probar cosas. O sea, nosotros estamos constantemente probando tecnología, no porque la vayamos a cambiar mañana, sino por entender el estado del arte. Claro. Y también pues te permite un poco pinchar a veces a los proveedores, ¿no? Claro. El conocer cómo van las cosas. Estamos probando constantemente. Entonces, hemos probado todo. En ese momento, Google, pues, o sea, lamentablemente, haber desplegado una tecnología que no funcionaba bien, porque nada funciona perfecto, pero que no funcionaba bien, hubiera sido quemar una bala muy importante, porque tú estás hablando de personas que luego igual, Claro. ya mucha gente se Lo quedó rechazan, anclado en, sí. incluso con ChatGPT, en la versión, yo qué sé, de hace año y medio, y la gente dice, no, es que esto no funciona tal. No, perdón, es que no has probado la siguiente. Bueno, Claro. ahora, Google en el último año ha mejorado muchísimo y entonces, bueno, cuando hicimos un piloto, volvimos a repetir un piloto con las capacidades que tiene ahora. ¿Y qué pasa? Que al tener el workspace de Google Claro, es una la integración que es funciona increíble. Con Entonces Gmail es una barbaridad. tienes con Gmail, tienes con Drive, o sea, las búsquedas en Drive. Tenemos NotebookLM también, que es una herramienta alucinante porque te permite, o sea, en las empresas hay mucho Q&A. Todos los departamentos hacen preguntas y respuestas porque tienen documentación, que hay unos expertos que responden preguntas, ¿no? Casi todos los departamentos. NotebookLM no alucina nada. Entonces y se puede compartir, en fin. Entonces, Ha hecho un trabajo excepcional con NotebookLM desde que vieron esto. NotebookLM, supongo que lo conoces como nació, pero era un proyecto de estos que hace Google, un lab de side estos. project, ¿no? Sí, 5 tíos. O sea, y 5 tíos montaron el tinglado este que se ha convertido, yo creo que en la app de IA mejor valorada por la gente que la usa, que es muy poca. O sea, es algo que no se ha hecho masivo, no se ha hecho popular, Ya. pero en cambio
cualquiera que usa NotebookLM es adicto a NotebookLM. Sí. Y NotebookLM, para la gente que nos ve y que no sepa lo que es básicamente una aplicación donde tú le puedes subir documentación y la característica principal es que es capaz de aislarse a la documentación que le has subido. Es decir, no entra contaminado ni por tanto con el entrenamiento como está ChatGPT, ni por Internet, que a día de hoy ChatGPT se lo puede escapar, ¿no? Pero la característica es eso, que gracias a estar tan anclado a la documentación, prácticamente no alucina. Yo lo veo como el Deep Research de OpenAI, pero con un interface mucho mejor, porque además me parece que hacia donde está pivotando NotebookLM, que es muy interesante, es hacia ser la herramienta de transformación de la información. O sea, tú le metes información en un formato y lo sacas en el formato que te dé la gana. Q&As, vídeos, y ojo, podcasts. 300 fuentes, ¿eh? O sea, para mí una de las claves es que casi todas las demás tienen una limitación de número de archivos que puedes subir. Aquí tienes 300 fuentes multimodal. Sí, páginas vídeos web, de YouTube, vídeos de YouTube, documentación. Lo que pasa es que 300 creo que debe ser el modelo Enterprise, creo que el modelo que la gente va a utilizar igual son 20 o 30. Pero fíjate, incluso con otras Enterprise, esta es el tamaño. Limitada. Entonces, bueno, la cosa es que Google también ha hecho una apuesta comercial, ¿no? Para intentar un poco pues todo el... Entrar, ¿no? Y claro, ellos han llegado un poco a la fiesta un poco más tarde y obviamente tienen que hacer algo para tener un poco de footprint. Entonces, bueno... O sea, a nivel de precio es más barato que ChatGPT, entiendo. ¿Y ahora mismo cómo lo valoráis? ¿Estáis planteándoos cambiar esos ChatGPT por Gemini y lo vais a mantener como dos herramientas paralelas? Nosotros tenemos ahí una posición clara hoy. Ya te digo, mañana igual me preguntas y te digo otra cosa, pero ahora mismo, o sea, nuestra apuesta no es tanto por lo que tienen hoy, que también, es por lo que van a ser mañana. Claro. Entonces, creemos que tener 2 caballos ganadores es mejor que tener uno solo. Y que además esto nos permite tener a toda la empresa probando todo el mundo con Gemini y un porcentaje cercano al 10% con las dos. Y de hecho... Vale, tienen las dos, eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Tienen las dos de herramientas. hecho, ya estamos empezando a hacer métricas, que esto va a ser bastante chulo, donde ves la gente que tiene las dos. La gente que... O usa más igual. Sí, entonces la gente que... Llevamos poco con ambas, pero la gente que tiene las dos usa más las dos. O sea, la gente que ya venía antes con el aprendizaje, lo que pensábamos que iba a pasar es que... Sustituir, ¿no? No, pensábamos que iban a usar la de Google para todo lo que es la integración con las herramientas, pero como chatbot, pues iban a seguir utilizando ChatGPT porque al final hay una costumbre, ¿no? Hay un tono también ahí de cómo funcionan los bots que te hace acostumbrarte, ¿no? Bueno, pues lo que está sucediendo es que esas personas están más abiertas a experimentar porque están usando los dos más. Oh, wow. Y esto es interesante, vamos a ver si se mantiene. Si se mantiene, vale. Entonces ahí de momento tenéis esas personas que usan las dos y el resto de la organización que utiliza Gemini como integración. Yo creo que, desde luego, también estoy contigo, que Google lo está haciendo muy bien. Sí. Y no sé en qué momento va a ser ese sorpaso, pero desde luego lo que creo es que la mayoría de la gente en su casa utiliza ChatGPT. Y entonces ahí tienes un peaje que... Ya. La aclimatación se ha hecho con ChatGPT. Hoy en día te vas a un restaurante y en la mesa al lado están hablando de ChatGPT y hay una cuota de mercado de uso, creo que es del 80 y pico %, que es una locura, ¿no? Entonces, creo que luchar contra eso es difícil y vamos a ver si lo consiguen. Vamos a ver, está a la vuelta de la esquina de Gemini 3 y vamos a ver qué pasa con esto y si realmente le pega un golpe en la mesa y ahí ya tiene funciones. O sea, yo creo que más que por el modelo, que también, o sea, los modelos obviamente van a seguir evolucionando, van a ser mejores razonadores y tal. Nosotros estamos viendo dos tendencias, ¿no? Una es, que es súper importante en la empresa, que es la integración con contextos de datos. O sea, normalmente tú trabajas con una de estas herramientas y si la tienes integrada con tu espacio de Drive, pues puedes tirar contra esa fuente de datos si quieres, ¿no? Pero las empresas tienen muchísimas más fuentes de datos dentro, ¿no? Tú tienes Salesforce, tienes Adobe, tienes... herramientas de recursos humanos, tienes data lakes, ¿no? Si quieres, contra los que podrías conversar, ¿no? En lugar de tener que hacer analíticas más al uso. O sea, hay muchísimas bases de datos y muchas aplicaciones y SaaS que están en la empresa y que juegan un papel y que en función del departamento al que pertenezca, pues SAP, pues Jira, tal, ¿no? Lo que estamos trabajando ahora y el paso que están dando casi todos es cómo hacer una conexión que sea lo más fácil posible con esas fuentes de datos. Porque imagínate si ya te vale bastante subir un PDF y conversar con él, imagínate conversar contra todos tus contextos de datos. Entonces, esa es la primera tendencia. Primero, leer datos, pero la siguiente es agentic. Claro, ¿no? Entonces, una vez que lees datos, el siguiente paso sería escribir. Entonces, cuando tú te integras con todas esas otras aplicaciones y puedes actuar sobre ellas,
y empezar el flujo desde el lenguaje natural, desde tu bot, puedes empezar a automatizar procesos. Claro. Empezaremos con cosas más sencillas al principio, pero poco a poco. Entonces, el camino para mí y el motivo por el que vamos a estar más cerca de uno o de otro en el futuro, y ya digo, hoy, que mañana igual te digo otra cosa, con la integración. Va a tener que ver con la integración y con cómo de fácil van a venir las capacidades agentic dentro de esa integración en contextos de herramienta de usuario final, es decir, en contextos no-code. Claro. Esto yo creo que es una de las tendencias que estamos viendo cada vez más. Creo que OpenAI en la última presentación que hizo hace unas pocas semanas con el tema de las aplicaciones dentro de ChatGPT se va a llevar un poco la palma, o al menos es el camino que claramente está marcado, ¿no? Y es en la parte más user, más usuario final, ya la estamos empezando a ver, ¿no? Walmart ha dicho que se va a integrar y vas a hacer el checkout directamente desde ChatGPT, con lo cual da la sensación que estos chatbots, que están muy mal llamados como tal, creo que se están convirtiendo en sistemas operativos. Exacto. Y creo que desde ahí dentro directamente le vas a decir, oye, méteme esto en el SAP o tal, y automáticamente era una especie de conector, que quizás ha sido la primera fase, ¿no? Y que creo que se ha hecho muy bien ahí también, para poder hacer esto. Porque hay conectores con los que, sobre todo integrados con Google, en los que puedes pues hacer que te haga un borrador de un email o te haga un calendario, etcétera, y con lo cual ya vamos viendo cada vez más esa capacidad agéntica dentro directamente, ¿no? Esto es algo que, valga lo dicho, aunque vosotros no lo utilicéis, Microsoft también ha hecho muy bien. No, lo sabemos, ¿eh? Increíble, o sea... Lo sé, me consta y chapó, porque la gracia que tiene Microsoft es que ya está integrado, claro, y con lo cual es su propio chatbot. Lo que pasa es que Microsoft tiene el problema pues que no tiene un modelo propio, y con lo cual va siempre un poco a hostias entre lo de OpenAI, ahora meto Anthropic, ahora meto XAI, y con lo cual ahí están trabajando en sus modelos, que a ver si los sacan pronto. Pero sin duda yo creo que ese va a ser el siguiente punto. Y otro que me parece muy interesante, que igual es menor, no sé si en Enterprise ha llegado ya, pero es que justamente estas semanas se ha lanzado la opción de poder compartir proyectos. Sí. Los projects a vosotros debieron pillar también de repente, porque claro, vosotros empezasteis con los GPTs como yo. No, los projects también tienen muchísima potencia. Increíbles. O sea, a mí me parece... Sí que es cierto que solapan mucho con los GPTs en algunas tareas. Yo me he encontrado con que muchos GPTs que tenía los he convertido a projects, pero yo creo que la gente también los infravalora mucho, y una cosa muy buena para el gran público es que los projects sí que son gratis. Es decir, las cuentas gratuitas pueden utilizar projects, mientras que los GPTs necesitas una cuenta de pago para crearlos. Entonces, los projects parecen un poquito más limitados, pero en cambio, en vuestro caso, ¿los habéis empezado a utilizar? Sin duda. Claro, vinieron un poquito después y fue como... Es chulo cuando llega una nueva funcionalidad, ¿no? Porque es como... ¿Y esto cómo se lo explicamos a la gente, ¿no? Hay que buscar una manera rápida de que se entienda y que la gente lo empiece a experimentar, ¿no? Y es verdad que era difícil posicionarlos cuando ya estabas con los GPTs. Pero a mí hay una cosa que me parece muy interesante, que es la memoria. O sea, en el project tú puedes mantener memoria de todos los chats. Y eso lo hace súper potente porque, o sea, igual que o sea, lo que he comentado antes, ¿no? Las tendencias son integración de fuentes de datos y agentic. La tercera es memoria. Claro. O sea, cuando estas herramientas sean capaces de tener una memoria que funcione bien, con lo relevante para ti, para tu área, para tu empresa, entonces ya pues va a ser otro paso, ¿no? Los projects te permiten mantener memoria compartida, cosa que con los GPTs no es así. Claro, los GPTs son más una herramienta de uso puntual, que usas una vez y luego borramos todo lo que hemos hecho, y en cambio el project es de uso continuo, y eso le da un potencial. Total. Los projects tienen una cosa muy chula que no sé si en Enterprise os dejan, pero hemos descubierto un hackeo para poder activar GPTs dentro del project. Ajá. Y esto ya es la hostia, porque ya combinas las dos cosas. Sí, tienes que elegir un modelo no razonador y luego en lugar de utilizar la arroba, utilizas la barra y te aparecen los GPTs. Yo creo que es un bug de OpenAI, pero te digo, luego te lo enseño, pero me parece súper increíble útil. Pero lo que me parece ya la rehostia es que acaban de lanzar, y que no sé si en Enterprise os ha llegado ya, pero que en cuentas business y en cuentas personales hace nada, han lanzado que puedes compartir el project. Con lo cual pueden participar otros usuarios. Claro. Entonces os llegó a vosotros primero antes que a la mayoría de los mortales, ¿no? Para que la gente lo entienda, vosotros tenéis la cuenta que llegó primero, es Enterprise. Llegó primero en las cuentas Plus. Ajá. Siempre llega primero en las cuentas Plus y luego en la Enterprise. Lo de compartir projects salió primero en business. Y en Plus no ha llegado hasta literalmente esta semana. Lo pusieron en beta y creo que ha sido la semana pasada cuando lo han puesto GA. Vale, pues ha sido... Bueno. Salió primero en Business, luego en Enterprise. Pero para que la gente lo entienda también, vosotros os movéis en un círculo de OpenAI distinto, que es a partir de 300 licencias, y que con lo cual no es el que la mayoría de las pymes o mortales acceden, y con lo cual tenéis funciones distintas, un dashboard distinto y un montón de funciones especializadas. Pero a mí me parece... Se paga. ¿Cuánto es la licencia? Más allá de lo que os cobran vosotros, que estará... No te lo puedo decir, pero es más cara que la Plus y que la Business. Vale, o sea, estará en 50 por ahí por persona. Vosotros tendréis precios especiales, pero la historia está en que una de las cosas curiosas de esto de compartir, que creo que va a crear un nuevo
formato de trabajo, ¿no? Porque hasta ahora la experiencia con ChatGPT era individual. Yo trabajaba con ChatGPT y tal, pero ahora estamos viendo algo como NotebookLM que permite convertir tableros, estamos viendo que ChatGPT en los proyectos nos permite compartir esos proyectos y que múltiples personas interactúen en el proyecto. Está un poco limitado, hasta ahora solo pueden cambiar las instrucciones, cambiar la documentación, pero no pueden entrar en mi conversación. Pero yo creo que realmente el siguiente paso va a ser que podamos interactuar en una conversación tú y yo con la IA a 3 bandas, y eso va a cambiar completamente de nuevo el cómo se hace el trabajo en equipo en las empresas. No, totalmente. O sea, yo creo que la parte de colaboración es súper importante y ahí es donde vuelve a jugar un papel importante la memoria, porque tú trabajas con otras personas y haces proyectos con ellos. Entonces, que sea capaz de mantener un contexto y continuar ese contexto, pero a nivel equipo, a mí me parece súper potente. Sin duda. Sí, yo creo que estos cambios van a ser los que realmente van a marcar, y ahí creo que OpenAI en general va muy por delante, ¿no? El tema de projects, por ejemplo, la gente dice, pero si en Gemini tengo gems, ¿para qué quiero projects? Hostia, es que para mí no tiene nada que ver y es un add-on increíble, que evidentemente puedes hacer muchas cosas solo con el gem, pero realmente... Eso es lo que me pasa a mí con ChatGPT, no sé si te pasa igual, pero me da la sensación de que es una aplicación más redonda. A pesar de que Gemini está mejor integrado dentro del workspace y tal, me da la sensación de que ChatGPT no solo es una mejora vertical constante, sino que es una mejora horizontal. Y cada vez me da la sensación que lo puedo usar para más cosas. Y por eso me encanta ChatGPT. Sí, o sea, yo creo que aquí hay un punto de partida del que ya tenía un legacy de producto. Así es como lo veo yo, ¿eh? O sea, las empresas, y eso es normal, las empresas ya instauradas que tenían un legacy de producto no son greenfield, ¿no? Entonces, yo creo que OpenAI, aparte de que pegó en el clavo cuando lo decidió lanzar y probar, ahí han tenido muchísimo feedback. Y no solo feedback, digamos, explícito, han tenido un montón de feedback de los datos de la gente porque saben para qué lo usan, ¿no? Yo creo que tanto Google como Microsoft intentaron de entrada ponerlo por encima de las herramientas que ya tenían. Exacto. Y fueron menos libres. Poner IA por encima de algo que ya estaba funcionando para otra cosa es más difícil que hacer algo greenfield. Y luego no les quedó más remedio que copiar. Un poco no digo que sea el caso hoy, pero sí, desde luego. Tuvieron que ir por ahí. Sí, entonces, sí. Oye, de forma resumida, tienes delante a un empresario, imagínate a una persona que está pensando qué hacer con esto de la IA en su empresa, independientemente del tamaño, pensemos en grande. ¿Cuál es tu recomendación después de haber pasado por todo esto? Vale, pues a ver, resumiendo un poco, lo primero, tienes que creer en ello tú personalmente. Quien lidere, digamos, que esto suceda, tiene que haber una apuesta clara y no medias tintas de, tal, ¿no? Porque por más que no es una tecnología que si quieres se vende sola, es verdad que necesitas que el cambio suceda y que suceda con una filosofía, ¿no? Entonces, primero tienes que ser usuario y creer en ello e impulsarlo. Luego hay que dedicar recursos. Tanto en personas como en la apuesta que hagas por cuántas personas van a tener licencias. O sea, ¿no? En una empresa grande, un piloto de 50, pues es que no te va a llevar muy lejos, porque va a estar ultra sesgado además y no vas a poder ver... y desde luego no vas a poder construir en base a esta idea de comunidad. La comunidad se crea a partir de cierto número de personas donde hay una interacción constante, ¿no? Eso está claro. Y luego diría que la filosofía tiene que siempre pensar en que esto es un proyecto de personas. De hecho, yo trabajo con todos los departamentos, pero mi partner natural es recursos humanos. Ellos lo tienen muy claro desde el primer momento. Esto es una transformación cultural que usa una tecnología. Entonces, ese sería el siguiente. Y después, eso, permite a la gente, déjales probar, no les asustes. Al contrario, hazles sentir que ellos son los que están al mando, ¿no? Y la verdad es que con esto... para mí todo el mérito está la gente, ¿eh? O sea, han sido ellos los que han hecho los casos de uso. Ha habido semanas, días que hemos dicho, joder, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Es increíble, pero porque si creas las condiciones, al final esto es como que has plantado unas semillas que florecen, ¿no? Pero las flores son ellos, ¿eh? ¿Y crees que esto es un no-brainer? Tenemos gente como Kerry Marcus, como Ramón López de Mántaras, que dicen que esto de la IA pues, es un bluff y que todo esto no sirve para nada y que no trae ningún beneficio a la empresa. Tú, desde la posición en la que estás, de haberlo implementado dentro del BVA, ¿hay un retorno positivo para las empresas? A ver, y doy una opinión, en base a mi experiencia. Para mí es un no-brainer. O sea, es tan evidente que con esto en tus manos eres capaz de muchísimo más, que es un no-brainer. Luego están los riesgos, ¿no? Y luego está el mal uso. Y veremos dentro de 2 años, si volvemos a hablar, veremos qué sucede con... A mí me preocupan mucho 2 cosas, ¿no? Los que se quedan atrás, porque no todo el mundo va a subirse.
a la ola. Yo creo que es así. Y luego los que tienen sobredependencia. Y eso es una cosa con la que creo que hay que luchar, ¿no? Y también es otra cosa en la que insistimos mucho. La idea de Human in the Loop no es solo porque tú validas el resultado del prompt, es porque tú estás al mando. Entonces, me preocupa un montón, pero desde un punto de vista pragmático, es que me parece tan indiscutible que aporta valor, porque ya te digo, a mí si me lo quitan mañana, a ver, volvería a hacer las cosas como las hacía antes, pero te digo que no sería capaz de hacer lo que hago, ni de lejos. Entonces, creo que sin irnos a escenarios ya, pero ¿dónde nos va a llevar? ¿Qué puede pasar si? Obviamente hay que discutirlo, hay que pensarlo, y hay que trabajar en ello. Si somos súper pragmáticos respecto a lo que hoy te aporta la herramienta versus no tenerla, para mí es no-brainer. Y en la gente que tenéis, que es lo que decías ahora, ¿no? Hay gente que no se va a subir, gente que se va a quedar atrás. Espero que no mucha. ¿Qué crees que va a pasar con la gente que se queda atrás? A mí me da la sensación de que más que gente que se queda atrás, creo que van a ser empresas que se van a quedar atrás. Es decir, me da la sensación de que, evidentemente, dentro del banco o dentro de lo que sea, de cualquier organización, si la gente rema en dirección contraria, no queda otra, ¿no? O sea, al final tú tienes una visión de hacia dónde tiene que ir la empresa y si tienes trabajadores que te están poniendo palos en las ruedas, pues evidentemente eso es un boicot y ya está. Pero en general me da más la sensación de que hay empresas que no le dan la importancia necesaria a esto de la IA y que va a haber empresas que se van a quedar atrás. Pero, ¿qué crees que va a pasar con esas empresas que se van a quedar atrás? O sea, simplemente pues que no van a poder competir, que... Es que es como si... O sea, a nivel personas, yo me imagino, y lo digo mucho esto a veces internamente, tú imagínate que ahora viniera alguien a una entrevista y te dijera, no, pero yo a Internet no me meto. Dirías, vale, ¿no? Entonces, es impensable. O sea, yo creo que va a llegar pronto ese día en el que no sea, yo uso la IA, sea lo normal, igual que, oye, tú sin Internet a día de hoy no entrarías en una empresa como un banco, ¿no? A nivel empresas, lo que puede pasar es lo que ha pasado con algunas empresas que no se tomaron en serio la ola de Internet. No, es que yo trabajo en el mundo físico. Pues mira, eso no te salva tampoco, ¿no? Y creo que esto puede ser incluso más potente todavía. Wow. No lo sé, pero para mí esta ola está al nivel de Internet, incluso por encima, porque encima se apalanca sobre la de Internet. Claro, es que es el tema, es como compound interest, ¿no? Es como que se suma lo que ya teníamos y multiplica. Se suma, ¿no? Entonces, a nube, claro, a móvil y a Internet. Exacto. Entonces, ¿qué puede ir mal? Sí, tiene toda la pinta del mundo. Pero hay una característica de la IA generativa, sobre todo, porque es algo que quizá el machine learning, el deep learning, tenía un poco más claro, y es que es muy difícil entender qué está pasando dentro, ¿no? Algunos científicos lo califican de caja negra. Darío Amodei ha dicho eso de que esto es como una planta, que tú le pones el sustrato, el agua y el sol, pero luego salen las flores que quieren y tú no decides parte del proceso, ¿no? Con lo cual hay una parte clarísima que además me parece muy curioso porque desde la legislación se está intentando exigir cierta explicabilidad y cierta trazabilidad cuando quizá tecnológicamente el modelo no puede explicarse a sí mismo. Es decir, hay muchas cosas que pasan por cómo esto funciona por dentro, a nivel de weights, etcétera, donde no necesariamente la IA te puede explicar por qué ha llegado a una conclusión. Entonces, claro, en un banco, que sois una de las industrias más reguladas y que además se os exigen estándares de transparencia enormes, ¿cómo ves la IA generativa? ¿No va a ser un problema el hecho de que, evidentemente lleváis utilizando IA para tema de dar un crédito, para un perfil de riesgo, etcétera, desde hace mucho tiempo? Pero hasta ahora yo puedo ir al banco y preguntarle al director de la oficina, oye, ¿por qué no me has dado la hipoteca? Y me tiene que poder explicar el por qué, ¿no? Si no, evidentemente tenemos un problema legal. La IA generativa puede ser que lleguemos a un punto donde para ciertos usos no podamos dar una respuesta, pero en cambio nos dé beneficios de resultados mucho más positivos. O sea, ¿cómo ves toda esta relación entre la caja negra y una industria como la banca? A ver, esto no es nuevo. O sea, esto lo llevamos trabajando desde que usamos modelos de Machine Learning. Esto es una cuestión que está sobre la mesa y que llevamos trabajando un montón de tiempo. Y hay bastantes técnicas que han permitido avanzar en el mundo de Machine Learning, en modelos que son más redes neuronales más profundas, de poder ser capaces de quizás de explicar por qué toma las decisiones. A lo mejor no es tan importante a veces el peso sea el 0, no sé cuánto, ¿no? Sino explicar por qué. Entonces, esto es súper importante. Nosotros somos una industria regulada y hay ciertos ámbitos donde tú tienes que poder decirle a la persona, obviamente, por qué le deniegas un préstamo, porque esto tiene un impacto en su calidad de vida, ¿no? Y yo creo que así debe ser. A ver, yo creo que hay que tener claro que la generativa no aplica, por ejemplo, a modelos predictivos de scoring. Para eso tienes técnicas que funcionan genial, que son las de Machine Learning y que se les puede dar explicabilidad.
y hay que usarlas así. Yo no haría un scoring de riesgos con generativa, porque encima es probable, o sea, es, como sabes, no determinista. En cambio, cuando tú haces un modelo de los otros, si quieres, sí que puedes saber exactamente por qué sale el resultado que sale, ¿no? O sea, es más basado en dato estructurado, en fin, es una predicción que utiliza otro tipo de técnicas, ¿no? Pero luego también hay un tema que también nos surgió bastante en el tiempo, que es no todo tiene que ser explicable. O sea, si yo recuerdo mucho que poníamos el ejemplo de si yo doy un préstamo, obviamente tiene que ser explicable el por qué. Pero si yo hago una traducción y la traducción está bien hecha, ¿por qué tengo que entender los pesos del modelo y por qué ha traducido esta palabra por esta otra? Si la traducción está bien hecha, ¿no? O sea, creo que no en todos los casos, si yo tengo que resumir un documento y me lo ha resumido bien, ¿es necesario explicabilidad en ese caso? Yo creo que no. O sea, yo creo que aquí tendemos a hacerlo todo blanco o negro, ¿no? Creo que en alguno de tus otros podcasts ponéis el ejemplo del coche autónomo. El coche autónomo es mejor o peor que lo que tenemos hoy. No es perfecto, pero es mejor o es peor, ¿no? Claro. Con esto pasa lo mismo. ¿Todo explicable? ¿Todo no explicable? No. Habrá que ver en dónde necesitamos explicabilidad. Por ejemplo, nosotros en los modelos predictivos de venta, la explicabilidad no es obligatoria por ley, pero yo necesito saber por qué a ti te propone la tarjeta oro y a otro no, porque yo tengo que darte argumentos de venta. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros mismos hemos trabajado en explicabilidad porque por negocio requiere saberlo. Pero hay muchos otros casos donde la cosa funciona y yo no necesito desentrañar por qué funciona. Pero ¿no crees que teniendo en cuenta, no hoy, que yo creo que estamos ahí donde tú precisamente dices, donde el machine learning y el deep learning conviven con la generativa y cada uno es útil en su campo, en algunos se solapan, pero la realidad es que, hostia, que hay cosas donde olvídate de generativa y hazlo con algo más tradicional. Pero ¿no crees que teniendo en cuenta la cantidad de pasta que se está invirtiendo en la generativa, puede ser que la generativa avance a una velocidad distinta de lo que hemos hecho hasta ahora con el machine learning y el deep learning y vayamos a un punto donde quizá nos tengamos que replantear cosas? Yo, por ejemplo, soy muy liberal. Yo soy de estos que se ha escaneado con el orbe de Wallcoin y cosas de estas, que la gente me dice que estoy muy loco. Mis abogados también dicen que estoy zumbado con estas cosas, pero la realidad es que yo siempre soy una persona, tengo un canal de YouTube, con lo cual la privacidad es como algo que no valoro especialmente, ¿no? Entonces, la historia está en que siempre me da la sensación de que cuando yo era pequeño en mi casa llegaba un libro de un montón de páginas con los teléfonos y direcciones de todo el mundo y no pasaba nada, ¿no? Se daban las páginas amarillas y no pasaba nada. Entonces, me da la sensación de que a veces somos sobreproteccionistas, sobre todo en Europa, y nos estamos disparando un poco en el pie. Bueno. Porque entonces hay cosas en las que esa sobreprotección, que no digo que sea mala, va a evitar que la IA te pueda ayudar más. Entonces, imagínate lo que decías, ¿no? Un modelo de decisión, si te doy un crédito o no te doy un crédito. Claro, nosotros hemos puesto unas medidas de protección para que yo pueda preguntarte por qué no me lo estás dando, para que no haya sesgos racistas, para que no haya sesgos culturales, para que no haya una serie de cosas que hagan que a mí no me lo das por mi cara, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que si para la sociedad es mejor que la IA se encargue de determinar eso porque acaba dando mejores resultados para la sociedad, uh-huh, pues igual no es malo que aceptemos que si la IA lo dice, lo dice. Entonces, ahí entramos en debates éticos muy complejos. Y depende mucho del caso, ¿eh? Claro. O sea, por ejemplo, en los casos médicos, o sea, la no interpretabilidad de una decisión de una operación... Claro, pero en casos médicos es tremendo. En casos médicos, yo creo que es algo mucho más evidente que en la banca, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que el modelo salva más vidas de lo que eran capaces de salvar los doctores, es cierto que puede ser que la decisión que tome el modelo una vez puede ser errónea y se cargue a alguien, pero, hostia, tenemos que mirarlo desde fuera, ¿no? Sí, sí. Tenemos que mirar eso, evitar un poco eso que decía, no sé si fue Churchill, que decía eso de una muerte es un drama, 5.000 son estadística, ¿no? Entonces, al final, tenemos que intentar salirnos, evidentemente, del caso individual y, desde luego, si tomo una decisión sobre un ser querido, me voy a cabrear mucho, pero la realidad es que si es mejor por el mundo es como los coches autónomos, lo que hablábamos precisamente con Senen, ¿no? Que si ese coche, al final, mata menos gente, pues oye, que un día se equivoque, se lleva alguien por delante, es parte de las reglas del juego, ¿no? No sé si en muchas más cosas tendremos que dejar de ser proteccionistas, ¿no? Y esto me lleva precisamente a Europa, ¿no? A una de las cosas que hay una percepción de que Europa somos sobreproteccionistas con los derechos fundamentales y tal, haciendo que compliquemos el despliegue de tecnología. Vuestro banco es internacional, estáis en todos lados y estáis haciendo proyectos de tecnología muy importantes, estáis basados en Europa, pero conocéis perfectamente cómo funcionan otros mercados. ¿Crees que Europa realmente está siendo un problema para el despliegue tecnológico de la IA? A ver, y de nuevo, opinión personal. Yo creo que lo que se ha trabajado con la AI Act, en cuanto al qué, para mí tiene sentido. O sea, el modelo de riesgo
que se ha establecido, donde hay cosas que no se pueden y luego una grandísima mayoría de cosas que sí se pueden y luego un intermedio en el que tienes que tener ciertos cuidados, a mí me parece que esto tiene sentido. Ahora bien, en los detalles a veces están los problemas, ¿no? Y cómo se despliegan estas leyes, pues es donde puede haber a lo mejor pues, un exceso de empleo de recursos en las empresas a la hora de documentar o de decir, por ejemplo, esta IA esta aplicación tiene una IA que tiene IA detrás, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Si tú te pasas en la necesidad de tener que decir constantemente que esta aplicación tiene una IA detrás, estás metiendo a lo mejor barreras a que la aplicación pues, sea útil o sea usable, cuando eso no tiene sentido, porque es evidente que si es un bot y es un dibujo, pues eso ya está transmitiendo que, o sea, no tendría que poner debajo, cuidado que soy una IA. Pero este tema de que en Europa se está siendo mucho más restrictivo que en otros sitios, yo creo que también es un poco a veces mito. Es verdad que en algunos casos lo que somos es lentos, me parece, ¿eh? Somos bastante lentos y me parece que a veces estamos bastante poco pegados a la realidad de la implementación de estas normas, ¿eh? Las normas yo creo que no están mal definidas, pero hace poco leía que en California han sacado pero una batería de leyes que no son tan famosas como de la que se habla más, que es la SB53 o algo así, que son totalmente marcianas. O sea, que si realmente las implementan, van a hacer que las empresas tengan tantas barreras para lanzar servicios que yo no sé si la innovación va a seguir en Silicon Valley de o dónde. hecho. Entonces, cuidado con esto. Y otra cosa que creo que es relevante es que Europa ha liderado mundialmente ciertas regulaciones que tienen que ver con protección de las personas, como por ejemplo con GDPR. Y es verdad que muchos otros países después la han usado como referente para hacer el paso siguiente. Yo creo que si Europa cede ese rol, que es un rol que me parece que tiene mucho valor, que nos va a quedar, ¿no? Y creo que tiene otro rol también importante en el mundo de la IA, que es el de la protección social. O sea, Europa es el paradigma de dónde ha funcionado los modelos de soporte social, si quieres, ¿no? De los más débiles. Me parece que eso, que también se está hablando bastante en Europa y se está experimentando, creo que también debería marcar el ejemplo, ¿no? Para que el resto del mundo pues tome nota, ¿no? En algún momento. Sí, este tipo de casos donde haces el piloto o haces la primera implementación de ese tipo de cosas y luego el resto te copia, quedas como súper bien. Y cuando no te copian, queda como que palos en las ruedas, ¿no? Entonces siempre es una decisión muy valiente y muy peligrosa. Difícil. Es verdad que a veces, y he tenido algunas veces, trabajo en el pasado con el tema de data, sí que he tenido relación con entes reguladores y tal, y tengo la impresión de que a veces se va mucho al blanco-negro, ¿no? Del que hablábamos antes, es que no es perfecto. Y si no es perfecto, yo creo que lo de los niveles de riesgos viene precisamente de habernos dado cuenta de que eso no funciona. Claro. Perfecto no hay nada, tiene que mejorar, ¿no? Esa es una, y la otra me parece que es la cercanía a los casos reales, ¿no? Y ahí con los sandboxes y con estas cosas, pues yo creo que se ha intentado la parte de experimentación, pero creo que quien está ahí sentado regulando a veces no conoce, ¿no? De primera mano. No, y luego la burocracia, yo creo que es el mayor de los problemas también. Hace poco veíamos estas nuevas AI farms que están sacando en Europa, donde intentan darle acceso a GPUs a la gente que tiene una pyme, que pueda acceder a tener unas H100 para poder hacer modelos y cosas de este tipo. Y entonces ves el proceso. Y mientras que en Estados Unidos levanto internet, literalmente, me meto en una web y puedo alquilar una GPU en 0, aquí tengo que pasar un proceso burocrático, no sé qué, selección, tal, que al final hace que sea inválido para el uso para el que se ha planteado, ¿no? Entonces sirven para academia, para que las universidades tengan tal, pero luego en el día a día no eres competitivo si tienes que pasar por todos esos pasos para conseguir que te dejen una H100 durante 25 minutos para hacer lo que querías hacer. Entonces yo creo que ahí hay un problema de realismo, ¿no? De que la gente que está tomando esas decisiones de dónde invertir el dinero para que la gente sea útil, luego en el terreno funciona. Y son cosas como el GPRD y este tipo de cosas que acaban dando más problemas que quizá beneficios, pero bueno, o sea, es una visión más personal. Lo que sí que suele ser el cómo más que el qué. Exacto, sí, porque yo creo que el concepto no es malo. Y de hecho, una de las cosas curiosas que la gente no sabe es que la AI Act no regula la IA. La AI Act regula productos que incluyen IA. Claro. Y eso es algo muy diferente. Porque tú podrías desarrollar una IA para venderla en Marruecos o en Canadá, que no vas a tener ningún problema por hacerlo en Europa. Y la gente se cree que estamos aquí con un cuchillo en el cuello de los científicos diciendo, no, esto no puedes hacer. Claro, ¿sabes? Yo creo que ahí también hemos hecho bastante mal la comunicación, pero bueno, viene de mucha historia, ¿no?
Y en cambio en otros lugares donde, fíjate, joder, la propia California, ¿no? Que es un sitio que es la meca, ¿no?, de la innovación, sí. Y resulta que tienen unas normas que a veces son peores, ¿eh? Bueno, la SB 47 el año pasado, que proponía un montón de legislación sobre ella, la tumbó el gobernador, la vetó, y ahora el gobernador ha empujado estas nuevas porque el gobernador de California está a hostias con Trump y está intentando ir a la contraria, ¿no? Entonces es un poquito, claro, veremos cómo acaba esto, probablemente no acabará bien, acabará con o bien que este hombre acabe de presidente o bien que este hombre acabe en la calle, ¿no? Pero la realidad es que sí, han aprobado una ley que obliga, por ejemplo, a que las empresas de inteligencia artificial nombren que estás hablando con una IA, muy parecido a la AI Act, y también un tema de mensajes constantes cada 3 horas cuando están hablando con un menor, para recordarle que no es una persona, sino que es una IA. Todo enfocado un poco en respuesta a esos casos que ha habido de suicidios a través de haber interactuado con la IA, lo cual me parece perfectamente correcto. Sí, por supuesto. Yo también soy el partidario de legislación, creo que tiene que haberla, creo que todo tiene cierta legislación. Si montar una tienda de bocadillos en la esquina de la calle te cuesta legislación, también tiene que tener los modelos de IA. Lo que pasa es que creo que en un mundo como el que estamos, si esa legislación no es global, jugamos con diferentes barajas, y entonces creo que ahí entramos en la competitividad y es un problema serio. Y a la vez también veo que la legislación no tiene que indicar nada, porque en China, más legislados que en China no hay nadie, y en cambio están desarrollando ya como animales. Sí. Entonces el tema es lo que decimos, ¿no? El cómo se ejecuta más que el concepto detrás de esto. Sí. Y ahí en Europa creo que tenemos un problema que nos tenemos que poner las pilas. Pero bueno, oye, vamos a ver dónde nos lleva toda esta parte, que también sea interesante. ¿Dónde crees tú que nos lleva la IA? Vamos a ponernos aquí ya, vamos a quitarnos el traje del BVA, vamos a irnos al futuro. Tú, Elena, ¿dónde crees que la IA nos está llevando como sociedad? A ver, yo te decía que tengo que pensar en positivo, porque trabajo para que las cosas funcionen en positivo, ¿no? Entonces, yo creo que la IA debería ser capaz de ayudarnos a mejorar muchísimos de los retos y problemas que tenemos ahora mismo como sociedad y como planeta, los más básicos del cambio climático. Creo que en los temas de salud, sobre todo de salud personalizada, y los temas de educación, si se hace bien, el salto puede ser espectacular. No, creo que, por ejemplo, mira, Internet. Creo que el Internet al que nos hemos acostumbrado me parece que puede ser mejor. O sea, ahora mismo el Internet, que ya está cambiando, ¿no? Lo estamos viendo, pero es un lugar en el que tienes un montón de contenido soportado por anuncios que te persiguen, ¿no? Y nos hemos... Ok, vale, pues venga, las cookies, ¿no? Yo creo que ese Internet no es lo que era al principio, lo que es ahora, ¿no? Entonces me parece que hay un espacio de mejora espectacular, ¿no? Donde la moneda de cambio no sea el tráfico. Y que nos ha llevado a que muchos medios se vendan al clickbait, ¿no? Cosa que tampoco creo que sea positiva para nadie, ¿no? Para nadie. Entonces, me parece que el Internet que nos espera con la IA, y ya lo estamos viendo con los experimentos de navegadores que han sacado tanto Perplexity, ¿no?, como OpenAI con Atlas, bueno, y Google está experimentando también, me parece que nos pueden llevar a un Internet que sea más útil, ¿no? Pero creo que en lo fundamental la gente va a seguir interesada en lo que llevamos interesados desde que somos especie, que es en tener relaciones de calidad con los demás, en hacer cosas que nos motivan. Yo qué sé, el amor va a seguir siendo el amor. Quiero decir que pensando a veces en 10 años vista, ¿cómo nos imaginamos el mundo? Yo me imagino, yo veo a mi hija y veo lo que hace y quiero hacer lo mismo que hacía yo con su edad, que es quedar con los amigos, salir, ser un poco más independiente. Sí, todo esto va a estar modulado seguro por la IA y por la digitalización más la IA. O sea, igual esto que dice Sam Altman de que va a llegar la AGI y la vida va a seguir como todos los días, ¿no? Sí que, por ejemplo, creo que ahora que estamos con lo de que si los trabajos y qué va a pasar con los trabajos, nos reemplazan, tal, creo que dentro de unos años vamos a mirar atrás y vamos a decir qué pardillos. Qué pardillos en el sentido de ¿por qué os pensabais que en el año 2025 era un momento tan importante que ahí se iba a acabar la creación de nuevos trabajos? O sea, casi cualquier trabajo de los que hacemos hoy, si tú miras 30 años atrás, la gente diría que son de broma. O sea, no diría que no existiría, solo harás en tus ratos libres. Que grabas una cosa en Internet para que la gente lo vea en un vídeo, dirían, no, esto no es un trabajo, ¿no? Yo creo que dentro de quizás menos de 30 vamos a mirar atrás y vamos a decir, fíjate, nadie predijo que estos trabajos podrían venir, porque van a venir seguro, ¿no? Pero en lo fundamental creo que vamos a seguir siendo lo que somos y lo que hemos sido durante milenios. ¿Cuándo crees que viene ese gran cambio? Es decir, dices menos de 30, ¿en cuánto tiempo? No creo que sea un gran cambio, o sea, lo veo progresivo.
Pero ¿en qué momento cambia la vida de la gente? Pero claro, evidentemente nosotros tenemos, en la historia de la humanidad, podemos mirar atrás y tenemos un punto, un antes y un después de la revolución industrial. Vale. Un antes y un después ¿Cuándo tiene el impacto esto, no? Sí, o sea, ¿cuándo crees que esto va a venir de en serio? Porque hasta ahora estamos adoptando, ¿no? Pero aún no ha empezado a cambiar la vida de la gente. Bueno, empezamos a ver cosas, ¿eh? Empezamos a ver muchos despidos. En Estados Unidos es el año con más despidos desde el COVID. Amazon acaba de anunciar hace muy poco que va a reemplazar, bueno, no ha anunciado, se ha filtrado una documentación de Amazon que van a despedir a 600.000 personas porque van a sustituir por robots. O sea, está empezando a verse cosas. Sí, sí. Pues eso que dices que habrá señales, ¿no? Pues estamos empezando a ver señales, pero aún no ha venido la ola donde realmente la gente se dé cuenta de que hace 2 o 3 años vivía diferente de ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tenemos de normalidad? A ver, o sea, yo creo que esto va muy rápido, pero al mismo tiempo la digestión que hace la sociedad y las empresas de todo esto no es rápido. O sea, yo creo que es curioso porque hay cosas que las vemos y decimos, ostras, esto ya está aquí porque está en mis manos y tal. Al mismo tiempo pasa otra cosa, que es que de repente llega algo nuevo y nadie se sorprende. O sea, llega GPT-5, a mí me da rabia, porque yo voy a mi casa por las tardes a veces y digo, ha llegado GPT-5 tal, y me miran mis hijos y mi marido, que sí, que está un poco metido y tal, y me dicen, bueno... A mí me parece lo más increíble, ¿no?, de todo esto que estoy viviendo en estos años es la normalización de la gente. Eso es. Que... O sea, yo de repente le enseño a mi madre un chatbot con el que puedes hablar y te habla como un humano y yo digo, ¡buah! Esto es, vamos, como tener un coche volador. Y mi madre dice... Bueno, ya está visto. Y ¿no? Digo, ¿cómo? O sea, a mí me vuela la cabeza todos los días. Eso a mí también me pasa, ¿no? Y a veces con compañeros que estamos metidos en esto es como que ya vemos esos de ahí fuera que no se están enterando, ¿no? Bueno, oye... ocurre esto, ¿no? Que va rápido, la gente lo supernormaliza súper rápido, pero al mismo tiempo el impacto, digamos, en las empresas y en la sociedad va más lento. O sea, tú no sé, sí, la gente habla de ChatGPT en las cenas, sí. Pero ¿desde dónde? Desde, fíjate que he hecho tal y me he hecho esta imagen, ¿no? Yo creo que va a ir rápido y que de aquí a 5 años vamos a ver cambios. Wow. Sí, importantes. Esto es increíble, porque en el mundo empresarial en el que tú estás metida, normalmente los planes son a 5 años, ¿no? 3, 5 años, ¿no? Es lo habitual. Sí, en cambio, sí. Recuerdo que creo que fue Max Tegmark que decía, si tu empresa tiene un plan a 3 o 5 años, tíralo a la basura y busca otro, ¿no? Porque con lo que esto va a cambiar... Tienes que tenerlo, el plan, o sea, tiene que estar porque te sirve un poco como de ya casi no como faro, sino como carretera un poco, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a... Que con todo lo que va a cambiar esto hay que ir adelante. Y las empresas tienen esquemas de decisión que no son acompasados con la velocidad de todo esto. Esto pues cuesta, ¿no? Y yo creo que se van a ir acostumbrando, pero va a ser menos. Por eso el informe del MIT, o sea, lo que dice es eso, fallan el 95%, pero porque no han sido capaces de hacer una integración profunda, que es lo que cuesta, ¿no? Pero yo creo que en 5 añitos vamos a ver cosas muy distintas. Oye, pues lo veremos. Elena, muchas felicidades por el proyecto que habéis hecho. Me parece... de verdad, el ejemplo a seguir y no me cansaré de ponerlos como ejemplo porque creo que realmente lo habéis hecho muy bien. Y al César lo que es del César, lo habéis hecho increíblemente bien y creo que realmente sois un ejemplo que la gente puede ver y decir, vale, pues igual me dejo de hostias de si esto es lo otro y lo llevo al punto práctico donde veo que esto retorna 3 horas a la semana por empleado, que esto es realmente lo que también importa. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Un súper placer. Gracias a ti, John. Gracias.